Buenas tardes, bienvenidos esta tarde a una ponencia más de nuestro séptimo ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial. Por lo que habéis oído de otras veces, los avisos previos, estamos repartiendo unos libros para los socios, pero hoy no los tenemos porque tenemos un problema con el secretario que no puede estar después para repartirlos, entonces seguiremos en la próxima jornada. Aún así, os recuerdo a los socios que tenéis ese libro, los que no lo tengáis todavía, un libro por recoger y un marcapáginas que habíamos preparado. Os recuerdo también que allí fuera también hay trípticos. Estamos con el séptimo certamen literario para jóvenes Pluma de Acero. Hasta el 4 de mayo, los jóvenes hasta 18 años pueden aportar sus relatos. Allí fuera hay trípticos donde está colocando la vitrina, iba a decir, mostrador, no sé, en el expositor, donde tienen allí otros folletos, ahí en la entrada, y allí están las bases. Y bueno, empezamos ya con la ponencia de hoy, que está a cargo de Alfredo García Lario, y se titula La liquidación de H&M, crónica de un expolio. Alfredo García Lario es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, funcionario jubilado y auditor del Cuerpo de Técnicos de Hacienda, miembro del Registro de Economistas Auditores, experto en Derecho Concursal y desarrolló la labor de asesor de empresas y empresario en el sector inmobiliario. Además de su perfil profesional, colaboró en un programa de la televisión local de aspectos económicos. Durante cierto tiempo escribió en El Económico una columna centrada en aspectos económicos y políticos locales. Es tesorero de nuestra asociación desde el año 2016, desde su fundación, pescador de caña y sufrido aficionado del Valencia Club de Fútbol, por los motivos por el cual en algunas juntas directivas que organizamos tiene que salir corriendo alguna vez. Algún defecto tiene que tener. Pues así hay. Nadie es perfecto. Entonces, bueno, hoy nos presenta, como he dicho, esta conferencia sobre la liquidación que se produjo de los bienes, el inventario de la factoría siderúrgica tras su cierre. Es un tema que durante este año pasado se ha estado conmemorando los 40 años del cierre y se ha incidido mucho en aspectos históricos, épicos, de la lucha, muy importantes, de los restos que nos quedan, pero realmente del aspecto económico que hoy nos va a hablar Alfredo, de qué pasó con esa gran fábrica que estaba en funcionamiento y que un día se cerró. Es un tema que parece que interesa poco o que se quiere eludir a propósito. Entonces creo que su ponencia de hoy va a ser muy interesante. Y por no robarle más tiempo, como siempre yo me bajo ya a manejar la cámara y lo dejo con él. Muchas gracias. Crónica de un expolio. Empecemos por ahí. Expolio es un concepto jurídico, ya lo he dicho, que se refiere exclusivamente a la destrucción de un bien patrimonial. El mayor bien patrimonial que tenemos después del horno alto, o incluso más que el horno alto, es el archivo histórico, el archivo que recoge toda nuestra historia desde Menera teóricamente hasta ahora mismo. Sin embargo, ese archivo ha sido quemado, ha sido destrozado en los años 84, 85, 83, incluso, salvajemente, por ponerme en plan demagogo, un poquito, salvajemente, porque todo el archivo que vino en Madrid, de la oficina de Madrid, que estaba guardado en lo que era el laboratorio, en 3 días se quema y se destruye el laboratorio. O sea, digamos, cuando estaba en la época de la destrucción, se deshace. No sabemos muy bien por qué. Y advierto que hay muchos más por qué sin resolver que lo que voy a resolver. Esto no acaba aquí, pero esta es la primera fase de una segunda visión sobre lo que pasó, que es la época, digamos, la historia oscura casi negra de lo contrario a lo que se ha estado hablando hoy, que es la época de la épica, de la mítica, de todas estas historias que conocemos todos de la batalla de Altos Hornos, conocida como tal. Empezamos. Tengo que advertir que como es muy largo la materia que hemos estudiado, mejor dicho, y no va a dar tiempo a explicarla toda, y sin embargo es una pérdida que desaparezca. Entonces, lo que vamos a hacer es toda la liquidez, todos los conceptos que hay aquí, todos los manuales, todos los libros de texto, todos los PDFs legales que yo he trabajado, aproximadamente 600 páginas, los vamos a subir a la página web y un día de esto lo subiremos y entonces luego durante semanas de lectura reposada lo podréis contrastar y podéis ver. O sea que, digamos, hoy lo que voy a hacer es una presentación
Voy a apuntar 4 ideas sobre cada uno de los conceptos, pero lo importante son los textos que están aquí y que los acabaréis de ver. Bien, como es un acto académico típico, entonces, en plan rollo, empezamos por los antecedentes. Informe general de antecedentes. La famosa crisis del petróleo, que no se ha explicado bien, la inflación subyacente, la evolución de los resultados de H&M, las cifras de la teoría integral española en el año 79, es decir, la gran inflación, cómo se trabajó en España, cómo nos paramos con Europa, cómo nos comparamos con las demás empresas hídricas de España y con Europa. Las medidas adoptadas, los reales decretos del 81 y del 83, el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la liquidación. Ya no va. Joder. Pues no sé. Sí, vale, que va más lento. El famoso informe Kawasaki, obviamente, hay que referirse. Y esto es la primera parte. La segunda parte, digamos, el concepto mejor, como siempre decimos, un menú, el plato principal es el informe del Tribunal de Cuentas sobre la liquidación desde el año 84 hasta el 97, que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, que ha sido desconocido para todos, incluso para mí, pero que es demoledor. ¿Qué es lo que nos explica qué se hizo aquí? ¿Cómo se hizo, mejor dicho? Y un informe de auditoría tiene 4 párrafos, el de alcance, los de énfasis, las objeciones y las conclusiones, y os voy a explicar lo que aquí dice, digamos, señaladamente, ¿no? Informe general de antecedentes. La crisis del petróleo. Aquí tenemos, en la parte de arriba, aquí, eso es. En la parte de arriba tenemos 2 gráficos. En la línea azul indica el precio corriente del petróleo, los dólares corrientes, y en el amarillo es el dólar, los dólares, digamos, con el valor adquisitivo del dólar, que va depreciándose. Se ha explicado habitualmente que esto es culpa de los judíos. No es verdad, pobres hombres. No son tantos como va a haber tantos males, es que es imposible. Lo que ocurrió fue lo siguiente. En el año 71, fijaros, aquí, en el año 71 empieza a subir el precio. Y esto es debido a que una mañana aparece Richard Nixon en la televisión con aspecto de no haber dormido en varias semanas, con lo cual tenido un aspecto terrible, y anuncia lo que se ha llamado la gran estafa de la historia, que es que el dólar deja de ser convertible en el año 71. Hasta entonces, desde el 44 hasta el 71, una onza de oro, que son 29,3495 gramos, valía 35 dólares. Siempre valía 35 dólares. Esto es un ajuste automático del patrón oro, que es magnífico porque lo que hace es regular la oferta monetaria. No me voy a explicar, porque es el tema de macroeconomía, no me voy a explicar, pero es esto. Es decir, la economía va muy bien, se gana mucho dinero, entonces tú vas a la Reserva Federal y dices, no, yo quiero dólares porque voy a invertir haciendo no sé qué y no funciona mejor. Entonces le vendes y te lo dan. Si es al revés, está parado, está subiendo la inflación, te preocupa perder el poder adquisitivo, pues vas a la Reserva Federal y dices, toma tus dólares y dame mi oro. Con lo cual disminuye la oferta monetaria. Más largo, pero básicamente es esto. Esto hasta el año 71. En el año 71 se corta, ¿por qué? Pues porque había, como producto de la guerra de Vietnam, ¿vale? Había tal desbarajuste en los presupuestos federales que no había tantos dólares en el mundo que no había oro en todo el planeta para comprar a ese precio el dólar. Con lo cual, pues hubo que anunciar de que no valía ya 35 dólares la onza. Búsquese la vida, cómpreselo al mercado como pueda. ¿Esto qué pasa? Pues como pasa con los tomates en el mercado cuando viene muchísimo, que se deprecia. El dólar se depreció. ¿Y qué pasaba con el dólar depreciado? Pues que los jeques árabes que cobraban en dólares siguen cobrando en dólares cuando veían que tenían que cambiar el Rolls, porque claro, el primo se la cambia y uno más grande y tú no puedes más a poder porque lo que te dan cada vez vale menos, pues entonces se inicia lo que es la política activa para subir el precio del dólar, del petróleo, perdón. La OPEP, fijaros, aquí en el año 60, desde el año 60 aquí, hasta aquí, digamos, la OPEP ya existía, pero era una mera política contemplativa, no hacían nada. Estaba bajando el precio del barril, pero ellos no hacían nada. Hasta que en el año 71, entonces empieza la política aquí, empieza una política activa de restricción de oferta. Estaban viendo que esto no funcionaba y han dicho, pues vamos a restringir, vamos a poner menos petróleo en el mercado para que suba el precio. Esta subida de precios junto a un dólar devaluado es lo que provocó esta escalada de precios brutal, ¿vale? Hasta aquí. Aquí podemos ver en esta evolución todas las crisis mundiales, se pueden ver aquí como ha pasado. En 2001 las Torres Gemelas,
digamos, se puede ver cómo ha ido evolucionando. Lo importante que veis es que todo esto, toda la vida pacífica del petróleo desde principios del siglo XX hasta el 71, mientras el dólar era la moneda estable, que estaba respaldada en oro, no pasa nada. Empieza a pasar cuando deja de estar respaldado en oro el petróleo, el oro y el petróleo, por tanto. Eso es lo que es la inflación. ¿Y en España qué pasó? Aquí tenemos la evolución de precios en España del 72 hasta el 85. La evolución del IPC anual. Vamos subiendo, 14, el 20, el año 77 tenemos el 26%, íbamos camino a Sudamérica, y a partir de ahí empieza a bajar. En el año 77 ocurre de extraordinario los pactos de la Moncloa, que no se habla nunca, y habría que volver a hablar, porque fue lo que nos estabilizó la economía durante todos estos años. Y fijaros, en años 80, 81, 82, aquí estábamos en 81, 82 en máximos, sin embargo aquí en 81, 82 estábamos con los mismos precios que teníamos en el 73, 75. Es decir, que bajan los precios no solamente porque, o sea, la evolución de precios en España no era solamente exclusivamente el problema del petróleo, sino que era el problema de economía interna. Teníamos unos desajustes terribles y los pactos de la Moncloa lo que hacen es arreglarlos. ¿Qué significa esto? Pues significa que si una cosa que en el año 72 valía 100, en el año 85 valía 610, es decir, se multiplicó por 6 el coste de las cosas, el coste de la vida, el coste de cualquier cosa que tuviéramos que hacer. Aquí ponemos una segunda línea que es el valor de reposición de la cuenta planta, luego explicaré por qué lo digo. Una cosa que en el año 75 valía 100, en el año 85 valía 331. Luego explicaré por qué la he puesto. Simplemente para que veamos en la primera evolución la crisis del petróleo, la crisis del dólar, habría que llamarlo realmente más que del petróleo, lo que nos afectó. Sigamos. Ahora bajamos a microeconomía y nos encontramos con las pérdidas de H&M. Son datos que he sacado del informe del Tribunal de Cuentas, con lo cual yo los doy por buenos. Aquí tenemos que en el año 74-75 tenemos los primeros años, que se constituye en el 71 H&M, ya sabéis. En el 74 es cuando se empieza a construir y en el 76 se termina. Esto está en millones, menos 300, menos tal, menos 1.500. Hay 3 años, aquí, 79, 80 y 81, que el Tribunal de Cuentas no tiene los datos. Curioso. Luego veremos por qué. Hay muchas más cosas que no tienen los tribunales del Tribunal de Cuentas. Eso está mal. El 79 lo podemos estimar. Esto significa que la pérdida acumulada, vamos sumando, teniendo en cuenta que aquí no ponemos nada, lo vamos sumando, y llegamos a ver que son aproximadamente 50.000 millones en el año 84 de pérdidas acumuladas. Y yo digo, además, que si tenemos en cuenta las pérdidas del 79, que están luego referidas, y estimamos la del 80 y 81, muy fácil estimarlo, aquí son 7.000, 6.900 no sé cuánto, y pues tiramos la tira para arriba y entonces podemos llegar que como mínimo las pérdidas acumuladas serían 60.000 millones de pesetas, la fábrica nuestra sola. Desde que se constituye, desde que empieza a funcionar realmente, se empieza a construir el 74 hasta el final, aproximadamente 60.000 millones, quizá un poco más. ¿Y quiénes éramos H&M con respecto a las demás siderúrgicas? Este cuadrito es muy significativo, muy interesante. Esto está sacado en Papeles de Economía, que es la revista que he traído, que luego os hablaré de ella, que es una revista editada por la Fundación de Cajas de Ahorro y de reconocido prestigio económico. Vamos. Aquí tenemos, en Sidesa la grande, HV es la mediana y H&M es la menor. Aquí tenemos el año 79, la producción de altos hornos de Sidesa en miles de toneladas es 7 veces y medio más grande que la nuestra. Empecemos por ahí. La plantilla media es 5 veces la plantilla media. La plantilla media es esta. 5 veces. Es decir, que para producir en Sidesa 7 veces más que nosotros, no necesitamos tener 7 veces más de personal, con 5 veces más eficiente. La facturación, pues la facturación 106.000, 50.000 y 16.000 millones. 6,5 veces mayor en Sidesa que nosotros, no 7,5, un poco menor. La producción de tonelada métrica hombre, tenemos en Sidesa 186 toneladas métricas hombre año, en HV 159 y Sagunto 125. Es decir, que la relación entre Sidesa y H&M es un trabajador medio. En Sidesa producción 48% más que nosotros. El coste del personal, pues miles de millones, 32.000, 16.000 y 5.000. El coste del empleado, pues lo dividimos esto por reproducción de tal, es 1.236, 1.280 y 1.142. Los que más ganaban eran los vascos, ya lo sabíamos todos. Este dato está dividido por 1,4, nos dará el coste del personal
líquido, el coste personal, digamos, por trabajador, descontado de la Seguridad Social. 80 y poco mil salían aquí en Sagunto en el año 79 y 80 y muchos mil salían en Vizcaya, y en Acides estaba en medio. Resultados, pérdidas. Vamos a ver, fijaros que si el Sidensa producía 7 veces y medio más que nosotros, aquí, yo lo creo que perdía 7 veces más que nosotros. Sin embargo, las pérdidas son prácticamente las mismas. 7.600 millones, o 7.100 y 6.922. Es decir, que la fábrica nuestra, H&M, era la que menos eficiente, la más pequeña, la que más perdía proporcionalmente, la menos rentable. Un dato más. Las cargas financieras respecto a facturación, que es uno de los datos típicos que se hacen, tenemos que en Sidensa era 13,4, en HV 17 y nosotros el 25%. O sea, de cada 107 de facturación, 25,7 era solo para pagar bancos, nada más. Es decir, es que era inviable. Esto era así porque teníamos las cargas financieras enormes de producir, de financiar la cuarta planta, ¿no? Por eso, no por nada más. Comparamos ahora con Europa. La media de España, la media de la CECA, Comunidad Económica de Carbón y Acero, el umbral de rentabilidad y leña perfecta, que es altísima. Esto está hecho en papeles de economía. Tenemos que la media española de la tonelada mecánica por persona era 172 toneladas al año por persona, la CECA eran 208 y el umbral de rentabilidad estaba en 300, y la TISEN está en 300. La facturación por persona, pues 3,94 millones, 5,3 en la media europea, el umbral de rentabilidad está en 7, nosotros llegamos en la mitad, y la TISEN lo supera, 7,6. El coste de personal por facturación, 31,4 miles, 27,5 en Europa, 20 el umbral de rentabilidad y TISEN 19,2, o sea, bajo del umbral de rentabilidad. Mejor dicho, mejor el umbral. Las cargas financieras de la facturación, 16, 5 en la umbral de rentabilidad y la TISEN 3,6. Es decir, que la media de España, de cada 100 pesetas, 16 ya para cargar las cargas financieras, y en Alemania los TISEN de cada 100 bancos 3,6. Visto estos datos, te refieres al año 79, es evidente, no nos falta saber estudiar mucho, que cuando entrásemos en Europa nos iban a correr por los pies. No éramos competitivos, no teníamos ninguna capacidad, digamos, de resistir, ni de productividad, ni en cuanto a precios. Y aquí sí decimos que las importaciones de productos siderúrgicos se dispararon en el año 86, pasando de una media de 1,6 billones de toneladas de acero en el periodo 81-85 a 3,3 en el 86. Pero si entramos en Europa en el 86, la libertad comercial, y entonces pues era mucho mejor comprar fuera que hacer aquí. Claro, tanto es así que en el primer semestre del 86 hubo que pedir la cláusula de salvaguardia en marina de adhesión porque se nos comía. Frenar y limitar la producción de importación porque si no nos quedamos sin fábricas en 3 meses. Medias altas a la vista de estos desastres que teníamos aquí. El 79. A la vista de las pérdidas se nacionaliza H&M. HV está encantado, como pongo aquí, porque además de la se le pagaba 8.000 millones de H&M. H&M se constituye en el año 71 por el casi el 50% lo aporta Sidney, lo aporta HV, lo aporta por la valoración de la fábrica vieja, que no he conseguido ver en cuánto se valoró, pero me muero de ganas, porque menudo gomazo seguro que nos metieron, ¿no? No lo he podido encontrar, no están los datos de aquellos años, en la documentación confortable. No sé si alguno de vosotros lo sabéis, luego lo aportáis. Yo lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. ¿Cuánto? No, lo tengo en casa, tengo... Ah, vale, vale. Lo tengo. Pues ya lo dirás y lo añadimos. Porque la idea es que esta carpeta no quede aquí, se va añadiendo, se puede ir añadiendo nuevos datos y no acaba, ¿no? Con el tema. Paso por WhatsApp. Perfecto. También se reúne el comité del acero de la OCDE en abril del 79. Fijaros en las fechas porque son muy significativas. En el 79 lo viene la OCDE, ¿vale? Y ya se toman medidas porque aquel problema que había en la entrada de Europa, entre otros muchos, era que en Francia, concretamente en Francia, sobraba bobina caliente, en Foch. Entonces no teníamos aquí. Y este es uno de los problemas, no el único, pero es uno de los problemas. O sea, había problemas, tampoco querían los franceses que entraran que la agricultura española entrase, ni la pesca española entrase, pero los franceses tenemos muy mala suerte con sus vecinos, no nos quieren para nada. Algunas cosas sí pasamos y otras no pasamos. Aquí no hubo unidad como para imponerlo. Estamos hoy 81. 81 es otra vez UCD después del 23F, es un UCD muy débil, y entonces para las tres integrales
socios. Si eres HVHM, se establecen planes de ayuda, claro que financiero. Se establece la comisión de coordinación. Digamos, fue honesto este gobierno en esta comisión porque demostraban, sabían que no sabían, y entonces buscaron a los que sabían, que es lo bueno que es lo que hay que hacer. Entonces, esta comisión de coordinación está dirigida por una persona, da igual quién fuese, Abril Martorell, luego viene otro, eso es lo de menos. Porque el problema es que estaban formados por los presidentes de la causa, de la cirugía que lo formaban, y aparecen ya por fin los malos, que es las centrales sindicales. UGT, Comisiones Obreras, aparecen ahí como miembros gestores y miembros, no sé cómo llamarlo, del comité de la comisión de coordinación. Establecen obligaciones con la transparencia de datos, auditorías para ver si voy a hacer esto, bueno, pues quiero una auditoría cada 3 meses, a ver cómo va, vamos a invertir no sé qué, pues quiero otra auditoría que me diga que usted está haciendo lo que dice que va a hacer, etcétera, etcétera. Hacen una cosa fantástica, que es, le encargan a la Kawasaki que nos explique, qué pasa aquí con la siderurgia española. Un magnífico informe, lo vamos a tener aquí, por cierto, hoy lo tenemos digitalizado, lo vamos a subir a la página web, apis.org, para que lo leamos todos. 300 páginas, ¿vale? Las 10. Luego el detalle. Propone que cada empresa elabore un plan de reconversión coordinado por la citada comisión, que establecerá, estaba claro que hay que cerrar instalaciones, los de cabecera no son rentables, y luego además tiene que haber una coordinación en cuanto a la producción de demás bienes, siempre y cuando, lo pongo aquí abajo, que no suponga un aumento de la producción total de suscriptores destinado al mercado interior. Es decir, H&M en este acuerdo puede producir lo que quiera siempre y cuando aquí no venda más de lo que le toca, del cupo que tenía asignado desde el año 18, cuando se constituye la fábrica. En Europa puede vender lo que quiera, pero aquí no. El informe, bueno, espera a ver, no sé qué para atrás. El informe Kawasaki. 4 líneas. Las 300 páginas del informe Kawasaki se pueden resumir en 4 líneas. Yo no sé cuánto ha costado, Lucas, tú lo sabes también, cuánto ha costado el informe Kawasaki. Kawasaki solo se presentaron las 2 primeras partes. Kawasaki está dividido en 4. Sí. Las otras 2 no las ha visto nadie. Bueno, pues yo tengo aquí todo lo que hay. ¿Tú lo tienes todo? 4 páginas, yo he visto, sí. 300 páginas, vamos, no lo he visto. Todo, yo creo que sí, ¿no? Son casi 1000. Ah, son casi 1000, perdón. Bueno, pues entonces tenemos las 2 primeras partes. Vale. Perfecto, bueno, luego os devolvemos el dinero, no te preocupes. Comisiones, Begoña me lo permitió y lo vi en las 2 primeras partes. No, preguntaba cuánto costó. No lo sabemos, pues habrá que seguir investigando. Creo que costó 37 millones de pesetas. 37 millones, perfecto, muchas gracias. Bueno, 4 líneas, vamos a hacerlo a ver. Empiezo por caracterizar la siderurgia moderna acerca del consumo, no de los mines como se hacía antes. Es decir, las fábricas del siglo XIX y principios del siglo XX, pues por problema logístico, había que hacerlas cerca de las minas porque si no, se tiene que transportar el mineral, se tiene que transportar el carbón, se te iba el precio simplemente en eso. Entonces, ahora ya no, ahora como tienes concentrado afortunadamente los clientes, que son las fábricas de coches básicamente, y las fábricas de coches, que los tienes en 400 kilómetros al 70%, pues entonces hay que hacerlo y con un puerto de mar además para que digamos, rentabilice el acopiamiento. He puesto Volkswagen, porque yo creo que la Volkswagen ha venido aquí porque han leído el informe Kawasaki alguna vez, o son muy listos y se lo han hecho ellos mismos el cálculo. ¿Cuánto nos costaría llevar a aprovisionar la fábrica de esto y del otro? Si lo ponemos aquí, si lo ponemos allá. ¿Cuánto costaría trasladarla aquí o allá? Como tenemos los mismos clientes, la Volkswagen que en la 4ª planta, pues el cálculo ya está hecho. Yo creo que la Volkswagen ha venido aquí porque alguien les pasó el informe Kawasaki y han decidido que es mejor hacerlo aquí. Por nada más. Y si encima le hemos dado 300 millones y les hemos hecho una fábrica gratis, pues razón de más para venir, evidentemente. La segunda conclusión es que como la que teníamos aquí en la 4ª planta exclusivamente era una planta para laminación en frío que producía 1.250.000 toneladas al año y que no había material suficiente como para darles de comer, pues entonces era necesario hacer todo lo anterior. El TBC, tren de bandas en caliente, la laminación en caliente, más habría que añadir una acería de colada continua de más capacidad, hornos altos más capaces. Los hornos que hay en Alemania tienen 6 veces más capacidad que el nuestro. Claro, pero con la misma gente produces mucho más y sale mucho barato, por eso la diesel era tan rentable, tenía grandes cantidades. Había que hacer todo esto y no se hizo. Yo lo sabéis, no se hizo. ¿Y por qué no se hizo?
Pues luego lo veremos. El del año 53, el año 83, perdón, no se llegó a hacer porque no se pusieron de acuerdo en la Comisión de Coordinación, porque no querían, digamos, las fábricas del norte no quisieron aprobar aquello porque significaba el cierre de las instalaciones de arriba. Si hacemos el TBC aquí, entonces no tiene sentido trabajar ahí, habría un exceso de oferta y habría que cerrar el del norte. Y por supuesto no quisieron cerrar el del norte, y por eso nos hemos quedado sin TBC. Me pida por considerar el plazo de 10 meses para que la Comisión de Coordinación del plano, de quiero esto, nos hemos puesto de acuerdo en que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo demás allá, no se hace, no se ponen de acuerdo con lo cual el gobierno ordena y manda 83 y acaba el PSOE, ¿vale? Fijaros en los años, en la comisión, en la evolución política de los años que estamos viviendo. Se decide actuar sobre las estaciones de cabecera para adecuar la producción a la capacidad de laminado de SIDES y HM. Ampliar la capacidad de acabado de denominación de HM. La línea de acabado imagino que sería cubrir los bordes o algo así, no sé exactamente, pero una cosa mínima. Y en negrita, modernizar los trenes de bandas en caliente de Avilés y Anxo. De forma indirecta nos están diciendo aquí que aquí no se va a hacer el TBC, con lo cual si aquí no se hace el TBC no tiene ningún sentido tener una fábrica de laminación en frío que produce, que es capaz de producir 1.250.000 toneladas, pero que no hay material para hacerlo. Hubo que estar trayendo bobinas de Encidesa, que eran de peor calidad, mucho más caras que las que nos podía traer los de Foss, por ejemplo, y duró pues lo que duró, 4 días. Porque aparece la Comisión de Coordinación y es el quien presentará los planes de gobernabilidad, es decir, la política de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y como se dice ahora, ¿y quién manda en el INI? Pues eso, ¿no? Entonces, así no fue. Este es el Real Decreto de los 83. Lo he puesto para que veáis la poca vergüenza. Medio folio del Boletín Oficial del Estado es el que dice que esto se cierra. La mitad de la izquierda. La mitad de la derecha nos comparan con el acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y de la República Federal sobre la cooperación en la metrología científica y técnica. Tenía la misma importancia, ¿no? Parece que tenía la misma importancia cerrar Altos Hornos, abandonar la TBC y abandonar todo lo demás con la Comisión de Metrología. Yo creo que en ningún caso tiene la misma condición. Aquí, digamos, es una prueba más del desprecio, por llamarlo suavemente, del desprecio con que el Gobierno ha tratado el tema y la falta de respeto. Es que es curioso. Consejo de Ministros del 84. Aquí falta un personaje fundamental que no está en la foto y luego lo saco. Es Sonchaca, efectivamente. Este Real Decreto, este acuerdo del Consejo de Ministros, está aquí también. Tiene 60 páginas y es donde con detalle, digamos, analiza todo lo que hay que hacer. Todas las liquidaciones de las fábricas, del personal, toda la liquidación de lo que sobra de aquí, lo que sobra de allá, la estadística del personal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuánto hay que prestar aquí, cuánto hay que hacer allá, cuánto aplicación de capital. 60 páginas, que no voy a entrar en detalle porque ya lo vais a ver. El informe de cada empresa sobre los planes laborales de los proyectos de reestructuración de la seguridad integral. Lo que incluye definición de la plantilla operativa. Esto significa, está aquí, significa que, no sé, en hornos de acero, por ejemplo, pues teóricamente hace falta X personas para hacer el proceso productivo normal, en una producción normal, estándar. ¿Cuántas tenemos? Y, pues la diferencia entre X e Y es el exceso de plantilla. Y, interesante, el acuerdo de liquidación que establece que empieza a enumerarlo ya. No se parece como una castaña, pero ya empiezan a hacer el primer esfuerzo de cuánto va a costar esto. Y dice, según el Consejo de Ministros del 64, 642.000 millones para el conjunto de la cirugía integral, reconvertirlo, y 51 millones para el cierre de la capacidad de Sagunto. El Tribunal de Cuentas luego lo saca y lo valora, lo pondré aquí, 117.000 millones lo que costó. Más los costes financieros, que no los incluye, lo dice, no los incluyo, estamos hablando de 2,5 veces más la previsión del coste del cierre. Aquí tenemos una magnífica imagen del derribo de un horno, uno de ellos. El desmantelamiento de la seguridad integral. Voy a seguir este trabajo porque es muy bueno y lo suscribo, entonces es más actualidad que yo, ¿vale? Entonces por eso lo cito a él. De Pablo Díaz Morlán y Alter, de la Universidad de Linares. Y dice, los escasos trabajos publicados sobre esta reestructuración coinciden en dos cosas. La primera, los factores políticos y sociales tuvieron un mayor peso que las cuestiones técnicas y económicas. Lo sabemos todos, lo suscribo y bueno, no falta que tardamos tiempo sobre ello. La segunda, las presiones regionales y sindicales
hicieron que las inversiones se decantasen en favor de Asturias y Vizcaya, relegando a Sagunto en lugar de adoptar una solución óptima desde el punto de vista técnico. También estamos todos de acuerdo, lo hemos oído muchas veces, no tiene ningún sentido en no haber hecho el TBC aquí, y no se hizo única y exclusivamente por las presiones de ETA, de UGT, del PNV y de Comisiones Obreras, entre todos ellos. Y UCD, que si es que quedaba alguien ya en estos momentos, ya no, el UGT estaba dividido en 20 facciones, todos peleados entre ellos, con lo cual, digamos, estábamos solos. En esta lucha, por eso la parte épica que comentaba antes, la parte épica no tenía ningún futuro. Visto la fábrica, visto la falta de apoyos, no había ninguna posibilidad de que esto se reconvirtiera, se le diera la vuelta a la política existente, las presiones políticas, fundamentalmente, los apoyos. La cronología, ¿qué pasó a partir de aquí? En el 87 hay nuevos medios de apoyo para HV 117.000 millones, fundamentalmente en préstamos, a Sidesa 68.000 millones, y en el 91 entra el Sinmed de Solac, que es la fábrica, la matriz de Foss. Los franceses lo que querían es que no hagan ustedes el TBC, cómprenos a nosotros los calientes y luego acaben y en paz. Eso se hizo en el 91. En el 95-98 se producen los cierres de la cabecera de HV, en Sidesa cierra Hornos Altos. Es decir, en el 85 se cierra, 84, 85 se cierra, luego se vende la Sinmed, luego lo veremos, y se crea Aceralia. Con lo bueno, la parte buena de la industria española, se consta Aceralia y Usinor, en 9 años aproximadamente. Y se cierra todo lo demás, todo lo que estaba obsoleto se cierra, se liquida de mala manera, que este es otro trabajo que habría que hacer, cuánto costó la siderúrgica, hacer la siderúrgica en las diversas plantas. Y en el 2001, con las fusiones de Aceralia y Usinor, y se empieza a comprar bobina caliente a Foss, 1 millón de toneladas al año. Aquí producíamos 1.250.000 porque casi toda la producción venía de Foss directamente. Todo esto, conclusión de ellos, y yo la suscribo, todo lo expuesto evidencia que desde la perspectiva económica e industrial la política de reestructuración siderúrgica del 84 al 90 constituyó un completo despropósito y solo sirvió para posponer el elevado coste social de Asturias y el País Vasco que tuvieron que asumir en los años 90, como sabemos todos. Desde nuestro punto de vista, yo lo suscribo, los dos grandes errores que cometió el gobierno fueron no construir un nuevo TBC y apostar por las empresas tradicionales abandonando la idea de establecer una moderna feria costera. El cierre de la siderúrgica en España costó aproximadamente 1 billón de pesetas, según datos. Hemos visto 640.000 millones la previsión del gobierno en el año 84, y teniendo en cuenta la desviación que hubo en el cálculo de lo que iba a costar esto, de 50.000 a 120.000, pues es fácil, muy prudentemente, multiplicando por 2, nos llegamos al billón de pesetas, cerrar la siderúrgica y nos quedamos sin industria. Es que hay que tener narices, hay que ser muy bruto para llegar a este absurdo, ¿no? Luego veremos por qué. Bien, y ahora entramos ya en materia. El informe del Tribunal de Cuentas sobre la liquidación del 84 al 97. Voy a ver la foto. El Tribunal de Cuentas es un órgano de fiscalización del Estado, formado por auditores de reconocido prestigio, muy buenos. Y entonces aquí está el plano, donde está el 19 de febrero del 82, se aprueba por la Comisión Mixta de las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación al informe de fiscalización de las actuaciones y tal, desde el año 84 hasta su cierre en el 97. Se publica en el Boletín Oficial del Estado, en el 2002, ¿vale? El informe de auditoría tiene fecha del 2000, que es cuando se acaban las pruebas de campo, y se aprueba en el 2002 y se publica inmediatamente después. Y aquí está lo que dice. Vamos a ver, en los 4 párrafos que tiene un Tribunal de Cuentas, todo informe de auditoría tiene 4 partes. El primero es el alcance, es decir, donde el auditor se presenta a sí mismo, quién soy yo, por qué estoy aquí, qué es lo que quiero ver, y bueno, y tráigamelo corriendo, ¿no? El Pleno del Tribunal de Cuentas, en virtud del acuerdo adoptado del 98, esto es importante, el 98, ¿por qué el 98? En el 96 cambia el gobierno y entonces viene el Partido Popular. Si hubiese sido el gobierno del socialista, estoy seguro que no se habría encargado el boletín oficial no se habría encargado, ni muchísimo menos se habría publicado, por el demoledor, ¿vale? En el 98.
se acuerda el plan de fiscalización y se acuerda la reunión de una fiscalización especial sobre las actuaciones realizadas por la sociedad H&M desde el cese de su actividad hasta 31 de diciembre del 97. Se encarga en el 98, pues entonces hasta el día de antes, ¿no? Y de las circunstancias que han dado lugar a que no haya finalizado el proceso de liquidación de los activos y pasivos residuales de la H&M. Se tardó 20 años en liquidar esta fábrica. Sobra 18. ¿Vale? 20. ¿Por qué 20? Lo explica luego. Se pone a estudiarlo. Comprendiendo asimismo la verificación del destino dado a los terrenos de H&M por la sociedad estatal constituida en el 91, la SEPI. La SEPI es decir, bueno, por lo que es Ingruinsa, ¿vale? O sea, quiere verlo todo, no se fía ni un pelo, entonces empieza por ver exactamente qué contabilidad me trae usted. Hay un balance en el Tribunal de Cuentas. Este informe está subido en la página web, con lo cual lo podéis ver. Es más, tenéis que verlo. Están los balances, y esto lo que hace es analizar el balance que le da en el año 97, que viene todo lo anterior, más todos los movimientos que ha habido, que es lo que está viendo con lupa. Y quiere ver además por qué se ha tardado tanto y por qué pasó con Ingruinsa, que es de risa. Bueno, es de pena, pero en fin. Párrafo de énfasis. El párrafo de énfasis es la segunda, digamos, el segundo bloque normativo. El párrafo de énfasis es cuando el auditor dice, fíjese usted en esto, fíjese en aquello y fíjese en lo demás allá. Es como cuando le enseñas a un ciego un cuadro. Está ciego y tiene que decir, mira, esto es una marina, cuidado con esto, es importante aquí el aspecto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no entras a matar todavía, no entras con el bisturí de la cuenta la cuenta aquella, pero ya te da una impresión de lo que está viendo aquí, de lo que hay. Entonces empieza por aquí. De acuerdo al decreto del 81, esto, lo que está entre paréntesis, entre comillas, perdón, es una copia y pega del informe del Tribunal de Cuentas. Lo que está en cursivo lo pongo yo, para que os situéis. Dice, en el año 81 debería elaborarse un plan de inversiones y la correspondiente necesidad de financiación. No obstante, dice el Tribunal de Cuentas, H&M ha manifestado no disponer de este plan ni tener conocimiento de su existencia como documento formal que se hubiese remitido en su momento al Ministerio en cumplimiento de la citada norma. El tribunal, o sea, como los auditores, el Tribunal de Cuentas tiene un lenguaje exquisito, no hay ni un solo calificativo, pero las deja clavadas todas. Entonces resulta que aquí está, un copia y pega, también del acuerdo del Consejo de Ministros del 84, donde consta que sí, que efectivamente las empresas han aportado todos y cada uno de ellos su plan, con lo cual los pillan a la primera. Poneros para que os situéis con el ambiente, poneros en que sois auditores, estamos formando parte del equipo de auditor, y lo primero que dices, no, te has leído los reales decretos, te has leído las órdenes ministeriales, te lo has leído todo, obviamente hay que hacerlo así, y entonces tú sabes que ellos tienen que haber traído el tema, tienen que haber traído y lo han traído y lo han llevado, porque lo han visto. Preguntas a H&M, no tengo, ¿qué? ¿Que había que hacer qué? No, yo no. Pues, sí, que está. Entonces, ¿qué hacemos? Te empiezan a cabrear, empiezan a decir, me está tomando el pelo y esto no puede ser y se van a enterar estos tíos que van un peine. Y aquí está, esta es la prueba de que efectivamente la primera en la frente. Sí que estaba el plan, porque lo veréis ahí, además. Sin mer. Otra cosa que te llama la atención a la primera, es que esto es de chiste. Fijaros, se constituye en diciembre del 85, o sea, una fecha que estamos todo el día viendo el boletín oficial del Estado, pero no hay otra cosa mejor que hacer, el 30 de diciembre. El 1 de enero del 86 se entraba en el mercado común, con lo cual había que hacerlo corriendo. Se constituye en el 85 por un valor de 17.824 millones, que es lo que aporta H&M a Sinmer. Este es el valor contable. Digamos, costó 25.000 millones la cuarta planta en el año 76. Se ha amortizado el 28% en 9 años, el 3,5%, que es una cifra razonable. Y entonces, pues, 17.824 es el coste histórico. En el Consejo de Ministros, esto es el Consejo de Ministros, aquí lo pone, en el Consejo de Ministros se dice, se aporta y además se venden todos por 4.000 millones. ¿Por qué? Digo, yo 17.000, ¿por qué se piden 4.000 nada más? ¿Verdad? ¿Por qué desaparece el capital ahí por las buenas? No lo sé. El tribunal tampoco lo sabe. El valor de mercado. Digamos, como auditor, si se hace una sociedad y aportas un bien, pues entonces tiene que cumplir la condición de que ese bien sea el menor de los dos, el valor, o el valor de coste, o el valor actual, el valor de mercado actual. Es decir, si en estos momentos, en el momento 85, hubiera habido una nueva técnica que hubiese permitido hacer una factoría de laminación en frío por la mitad de precio, pues no valdrían 17.000, valdrían 8.000 o 9.000, pero no se haga así, porque ya hemos visto, ¿os acordáis la línea de los precios, de la evolución de precios? Que el año 100, o sea, una cosa que valía 100 en el año 76, en el año 85 valía 3,3 veces más.
Es decir, sacamos cuentas, la pérdida patrimonial contable son 13.824, 17.005 menos los 4.000 que dicen que valen, hemos perdido contablemente 13.000. Sin embargo, si tenemos en cuenta el valor actualizado de lo que costaría hacer en el año 85 una nueva factoría igualita, igualita que la que teníamos antes, igualita, y además con 9 años de vejez, la misma amortización, estaríamos hablando que valdría 55.000 menos 4.000, 55.000 millones de pérdida, es decir, 25.000 por el 3,3, la amortización acumulada menos 4.000, que es lo que nos han cobrado, la pérdida fueron 55.000 millones. Si la pérdida estimada fueron 117.000, la mitad de lo que se pierde fue por el regalito a Silmed. ¿Y por qué? ¿Por qué? La diferencia de valor de patrimonio neto traspasado por HM a Silmed y el precio obtenido por la venta supuso una pérdida extraordinaria para la empresa de 13.000 dólares. En el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó la operación y estableció el precio, no constan las causas que originaron la fijación de un precio de venta tan reducido respecto al valor contable y tampoco existe antecedente alguno en HM que explique esta circunstancia. Pero por sus narices, de Solchac, vamos a empezar a hablar de él. Bueno, narices no, por otra cosa que acaba en S y te empieza por C, pero es lo mismo, ya sabemos a qué me refiero. Esta minusvalía impuesta para HM redujeron sensivelmente los recursos con que la empresa había de afrontar su liquidación. Bueno, el accionista era el público, es público, es el INI, con lo cual le daba igual, ninguno protestó. Pero esto lo que significó es que esto es como matas a alguien, le quitas la sangre, el matas y luego le cortas la cabeza. Ya no, de ninguna manera poder levantarse. El regalar la cuarta planta, que era la joya de la corona, a Silmed, que acabó vendiéndola 8 años después, por cierto, ¿vale? Cuando se constitucionó, ¿esto por qué? Pero en fin, esto fue, digamos, el final. La tercera cosa que nos llama la atención en el Tribunal de Cuentas, proceso de liquidación. Y es que esto hay que leerlo. El Tribunal Audi señala, en un estilo entre sorprendido y muy preocupado, porque es que tiene una ironía muy fina en la lectura del Tribunal. No la podemos leer aquí porque sería muy largo, pero tenéis que leerla. Tenéis que leerla porque, claro, lo que te está diciendo es, te sitúa la precipitación, la falta de preparación, la ausencia de un plan de liquidación, y luego veremos sin ningún control ni documentación que pueda ser revisada. O sea, un par de narices, ¿vale? O sea, por tanto, porque lo digo yo, y además papeles no hay, y si hay, se queman, como los quemaron luego, probablemente sea por esto, ¿vale? Entre comillas, dice el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, aunque de hecho la empresa inició un proceso de liquidación en el 84, se empieza a cerrar, sin más, sin avisar. No se tomó entonces, y sigue sin tomarse hasta la fecha, ningún acuerdo social alguno que establezca la disolución de la sociedad y habla formalmente del proceso de liquidación. Tampoco se estableció ningún plan de liquidación. Bueno, esto es lo que le dicen al Tribunal de Cuentas, pero es que es imposible que esto fuera así. O sea, si hubiese que liquidar una tienda de ultramarinos de la esquina, pues lo primero que te hacen es cuántos botes tengo, cuántas botellas de vino, cuánto no sé qué debo a los proveedores. Ese es un plan de liquidación, saber lo que hay y lo que debes. Es imposible que aquí no hubiera un plan de liquidación. Estaban los inventarios, dicen que no hay inventarios, luego lo veréis. Vamos a ver, están tomando el pelo descaradamente a los auditores. Imaginaros que somos los auditores nosotros, estamos acabando la primera sesión, vamos a tomar unas cervezas y empezamos a decir, bueno, estos imbéciles de HM los han tomado por tontos, ¿no? Los están tomando el pelo porque están diciendo que no hay, que no tienen. No puede ser que no haya, claro que hay. ¿Para qué? ¿Por qué no lo dicen, no? Pensadlo vosotros. En el año 84 empieza a cerrarse sin avisar a nadie que voy a cerrar. Es que esto es obligatorio. Aparte que el de instruir el sentido común, es que es obligatorio por todas las leyes. O sea, ¿por qué? Pues porque los bienes que tenemos contabilizados a precio de coste y funcionamiento, el principio de empresa en funcionamiento, uno de los principios de contabilidad, el horno alto. Mientras está en funcionamiento, vale lo que valga. Cuando se cierra, no vale nada. No hay una pérdida, porque claro, derribar todo eso y tirar total para los 4 hierros que van a sacar, es una pérdida. Entonces es obligatorio y además tienes que advertir a todo el mundo que estoy en liquidación. Es que lo dicen todos los códigos. El código de comercio, el código de la ley de sociedades de capital, todos lo dicen y aquí se lo pasaron por el foro del sitio ese. Objeciones. Salvedades. Bueno, actualmente se les llama salvedades cuando tú haces un informe de auditoría y en un informe normal, mercantil, normal y corriente, y entonces lo que haces son aquellas cuestiones que ya estás entrando en la técnica contable y estás diciendo aquellas cosas que hay unas poquitas, hay 2 páginas enteras de salvedades que están en el informe. Primero, no se realiza ni un inventario ni un balance previo a lo que la empresa considera de hecho el inicio del periodo de liquidación de sus activos y pasivos. Esto es de manual.
Es decir, la ignorancia contable que están demostrando los de HM, el INI en su caso, es que del primer trimestre que estudias contabilidad ya sabes todo esto, ya sabes más. Y aquí había gente que sabía. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué hacen estas cosas? No lo sé. Hay juegos contables que son, ya te digo, de risa de manual. En la cuenta de operación nacional 84 coexisten operaciones registradas bajo el principio de devengo con otras que son resultados de estimaciones. Devengo significa contablemente desde el momento en que es exigible una operación. Tú has comprado, entra en tus almacenes, ya se ha devengado ahí la operación, ya es exigible. Has vendido, pues cuando lo reciban ya es exigible. Una cosa es eso y otra cosa es la estimación de lo que va a ocurrir. Y fijaros, en el año, la sociedad para registrar el resultado estimado de las actuaciones liquidadoras hasta el 2000 elaboró una cuenta de resultados extraordinarios en el 84 que dio lugar a ajustes directos no solo en saldos del balance, sino en las variables previsiones por detrás. Es decir, traducido al castellano. Cuando haces un balance, los valores históricos no se mueven nunca. Esto es lo que hay. Luego, ha bajado el precio, hay una depreciación, pues apuntas con una previsión por depreciación, pero no se borra y se escribe. Eso no se hace nunca. Aquí lo hacen. Digamos, el nivel de ignorancia, el nivel de desprecio, como pensamos los auditores, el nivel de desprecio que me está usted tomando el pelo haciendo unas cosas absurdas, eso es inaceptable. Aquí lo hacen y se publica en la boletín oficial y no pasa nada. Vale, detalle. En la empresa incluía incorrectamente las pérdidas de explotación del ejercicio 84 por importe de 12.623 millones de pesetas en la cuenta de estimación de resultados de la liquidación. Esto va para los amigos. En el año, según el Tribunal de Cuentas, sí, eso que me estáis viendo, en el Tribunal de Cuentas ya dice que en el año 84 se pierden 12.623 millones de pesetas, pero no lo ponen en la cuenta de resultados de explotación, sino que lo llevan a la cuenta de resultados de liquidación. Si te acaban de decir 5 minutos antes de que no hay un inventario, no hay un balance, ¿cómo sabe usted que va a perder 12.600 millones? ¿No? Es que encima te toman por idiota, en todas las páginas se están tomando por idiota en algún momento. Esto lo rectifica evidentemente el Tribunal de Cuentas. Los ingresos a percibir por la empresa del periodo 85 al 2000 de subvenciones se consideran ingresos del año 84. ¿Falto de qué? ¿Falto de qué? O sea, cuando una cosa es que te voy a dar no sé cuánto, pero hasta que los presupuestos anuales de cada año consignen la cantidad que te voy a dar, no es exigible para ti, no se ha devengado, con lo cual no es tuyo, ni puedes contar con ello. Si esta es una chapuza, en un examen de facultad, esto es suspenso absoluto. O sea, no tiene usted ni idea de lo que son los principios generales de contabilidad. Me está usted tomando el pelo permanentemente. F. Esto es muy bueno. En la empresa no existe actualmente documentación que pudiera haber servido de base a los cálculos realizados, cuya verificación habría permitido evaluar o contrastar las estimaciones. Si tenemos en cuenta lo expuesto en las observaciones precedentes, esta circunstancia no es relevante ya. Es decir, ha hecho usted un examen horrible, no conoce usted los principios de contabilidad, me está tomando el pelo, está confundiendo todo, y además tiene usted el examen lleno de faltas de ortografía. Pero eso ya da igual, ¿no? Llega un momento que ya te da exactamente igual lo que diga, porque es que esto es un absurdo, esto es una burrada, es un absurdo que esto se presente como cuentas de liquidación de una gran factoría, se presenta y bueno, existe un análisis básico, quiero decir que aquí no estamos hablando de maravillas y de quinto de la carrera, estamos hablando de primero todavía. El informe de auditoría acaba con el párrafo de opinión. Durante todo el examen tú puedes opinar lo que quieras, pero no puedes poner calificador, no se pone. No se llama sinvergüenzas, inútiles, no sé, no. Te lo guardas todo para el final, ¿no? Y además te lo guardas para el final y tienes que utilizar necesariamente una serie de párrafos técnicos. No puedes decir, está muy mal, está bueno, casi, no, ni casi, ni muy mal, ni muy bien. Es exactamente lo que diga en las normas técnicas. ¿Se ha efectuado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados? Sí o no. Y representa o no representa la imagen fiel del patrimonio y de las transacciones efectuadas en el balance del periodo considerado, etcétera, etcétera. Y aquí dice, en nuestra opinión, los estados financieros elaborados por HM durante el periodo de liquidación de actividades hasta el 31 de diciembre del 97 no se han elaborado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados ni han reflejado fielmente el resultado de las actuaciones liquidadoras a lo largo de todos los ejercicios examinados. Es decir, suspendido absoluto. Esto es lo peor que se le puede decir a un balance. O sea, usted lo ha hecho pensando en no sé qué, está confundiendo los churros con las merinas, los huevos con las castañas, y esto se parece en nada a la realidad. Lo peor que se puede decir. Sigue.
coge el valor del... Seguimos con el detalle que ellos se ponen, entonces... desde el inicio del 97 tenemos un inmovilizado de 4.000 millones, tal, y una provisión de depreciación. Y dice, entre comillas, la provisión será realizada sin que conste las valoraciones, las justificaciones, ni el criterio utilizado para llegar a esta cifra. No aporta a la empresa el informe de tasación que supuestamente justificaría este criterio, porque dice que lo ha perdido. ¿Qué le parece? Otros activos, tesorería 523 millones, subvención de cobrar y crédito fiscal. Crédito fiscal significa que cuando las pérdidas son compensables, de los ejercicios en 4 o 5 años, o 10, depende del periodo, esto significa que si tienes una pérdida de 1.000 y el año que viene lo vas a comenzar con los beneficios, vas a dejar de pagar impuestos. Ese impuesto que te vas a dejar de pagar es lo que se llama el crédito fiscal. Pero la condición para que el crédito fiscal sea contable es que vas a ganar dinero, previsiblemente. Pero estamos cerrando la fábrica. ¿Qué dinero va a ganar usted? ¿No? Entonces, claro, el Tribunal de Cuentas le dice, bórremelo, por favor, no quítemelo, porque ya está bien. Ya empieza a estar harto de ustedes, ¿no? Lo quita. Por tanto, dice que si tenemos en cuenta, después de todo esto, las deudas exigibles, fundamentalmente bancarias, que eran especialidad, el déficit resultante para poder pagarlas si se realiza el activo por los poderes anteriores se equivale a 11.323 millones de pesetas. Coste del proceso de liquidación, según el Tribunal de Cuentas. Aquí está. Subvenciones de cargo a los presupuestos generales del Estado, las aportaciones de línea, aportaciones del SEPI, pérdida de relación de capital, coste financiero de préstamos que no está calculado, total 117.000 millones. Esto dice el Tribunal de Cuentas del año 97, 98, 97. Pero, palabra de Dios, indiscutible. Esto es así. Seguimos. La tercera parte del trabajo del Tribunal de Cuentas era qué pasó con el SEPI, con los terrenos, ¿no? Y aquí tenemos los datos básicos. Este es un trabajo muy interesante para que lo veáis, porque digamos la historia económica y sociológica y digamos y política de lo que pasó en el cielo ya está escrita, está aquí, ¿eh? Entonces, por ejemplo, con la cuarta planta te empiezan a explicar se compró esto, luego hubo una reversión de no sé cuánto, luego el resultado final fue más allá, no voy a entrar en detalles porque voy a entrar a lo gordo, pero que digamos, si os leéis el Tribunal de Cuentas, ahí están todos los detalles de lo que pasó con la cuarta planta y lo que pasó con la fábrica de que es Ingruinsa, ¿no? Y aquí te dice que los terrenos tenían una superficie de 8 millones de metros cuadrados, la fábrica integral 616.000 y la cuarta planta 7.600.000. Simplemente para que datos que veáis. Ingruinsa, muy bueno. No existe un expediente de cada venta. Eso es imposible. Empecemos por ahí. ¿Cómo que no hay un expediente de cada venta? Si cuando se reparcela Ingruinsa, lo hace el ayuntamiento, te da un cuaderno particional, un cuaderno, digamos, las parcelas, el parcelario, parcela número 1, que tendrá esta superficie que está situada aquí, que se puede construir tanto, la volumetría, todos y cada una de las parcelas están numeradas y valoradas por ti. Pues no existe. Al Tribunal de Cuentas dicen que no existe. Bueno, no existe. No constan las negociaciones mantenidas, las ofertas recibidas, las circunstancias que justifiquen la operación, los estudios previos. Es decir, lo que hace cualquiera. Oye, te han tocado la lotería y te vienen aquí por 600.000 metros en terrenos solares y, ¿verdad? Oscar, ¿verdad? Pues haces la parcelita cada uno y dice, por esto el precio de mercado que anda por aquí, pues no sé cuánto, nos cuesta tanto, pues habrá que ajustar por aquí, a este precio vamos a vender y tienes una ficha de cada una de las ofertas recibidas en fin, de cómo estás negociando el tema. Aquí no. Le dicen que no hay. No significa que no hubiera. Lo ocultan. ¿Por qué? Y sí, para que veáis hasta qué punto son incisivos los del tribunal, dice, por lo que se refiere a los precios de venta de las parcelas se aprecian diferencias importantes en operaciones aparentemente similares. Diferencias que Ingruinsa consideran debidas a la debilidad y variabilidad del mercado. Pese a lo manifestado por Ingruinsa, ellos siguen estudiando y dicen, vamos a ver, las diferencias a que este párrafo se refieren se han apreciado entre operaciones próximas en el tiempo y referidos a parcelas, por ejemplo, la 85 y la 50, que tienen similar situación e idéntica y identificabilidad. Pero el Tribunal de Cuentas no se fía ni un pelo de lo que están diciendo, ¿eh? Y dice usted que, no, que depende de qué es, y pues mire usted, estas dos se venden a la vez, son iguales, están en otra punta, y sin embargo hay diferencia de precios que supera el 30% entre unos y otros. Ahora, explíqueme por qué esta diferencia de precios. No, pues no hay explicación. En mayo del 85 se vende una parcela sin que exista documentación sobre esta operación que permita verificar pues, el precio. La nota de aquí. O sea que, digamos, en Ingruinsa... sí. Esto es muy bueno. Cuando se hace una auditoría, no es un tribunal, no es un examen de facultad, ¿vale?
O sea, te puedes equivocar, hay errores materiales. Entonces, las auditorías que yo he hecho, las mercantiles, pues lo que tienes que hacer es dar una opinión sobre el balance y cuenta de resultados que el Consejo de Administración te da el 30 de octubre y tienes que dar el informe hasta el 30 de junio, que es cuando se aprueba la Junta General. Tienes que dar a la Junta General qué opina tú, como auditor, sobre lo que dice el Tribunal, sobre lo que dice el Consejo de Administración. Durante ese periodo empiezas mucho antes, empiezas en noviembre, empiezas a ver cómo van los cortes, que si te han pasado este año, que se lo has metido, y es normal encontrar errores materiales. Que si has duplicado un asiento, que si esto no está pagado, que si no sé qué. O sea, aquellos aspectos que no son materiales. En el informe de auditoría se pone la materialidad. Aquellas cosas gordas, no puedes poner tonterías, ¿no? Nunca lo dices. Nunca dices que esto, en las actuaciones practicadas, no se resultó acreditada la liquidación del IVA de 2 parcelas. Y sí se puso de manifiesto en las alegaciones que se hacen. Oye, esto está mal, corrígemelo, tal. Finalmente la empresa, después de formularnos, ha enviado nueva documentación que, debidamente contrastada, solventa aquellas deficiencias. Además está entre paréntesis. Y en el boletín oficial del Estado está entre paréntesis. Esto no se dice nunca. No es material, no viene a cuento. Es una forma de manifestar lo tontos que son los administradores, tontos o no sé cuántas cosas peores se puede decir los administradores. Y cuando en el Tribunal de Cuentas que sale, en el informe del Tribunal de Cuentas que se publica en el boletín oficial del Estado, pones esto, es que estás muy harto, y esta es una manera de llamar, mire, eso es un imbécil, y se va a enterar, ¿no? Porque lo está diciendo aquí, sutilmente. No puedes poner más calificativos, no puedes decir nada más, porque no forma parte de las normas técnicas. Pero de alguna forma hay que decir que me ha estado tomando el pelo durante 6 meses que estoy aquí, me está usted vendiendo burras cojas, me está ocultando cosas, entonces se va a enterar que yo no soy tonto. Esto es lo que significa eso, hay que leerlo así. Y luego, actividades ajenas, o sea, una cosa que le sorprende al tribunal es, si usted está cerrándose, está liquidándose, aunque no lo diga, está liquidándose, ¿a santo de qué se pone a crear nuevas películas? ¿No? Entonces aparece Servisa, yo es que la vi, en mi costo, yo estoy trabajando entonces en una empresa que está frente a las oficinas generales, que se dedicaba al tema de seguridad, como vosotros lo habéis conocido. Bueno, era Mortadelo y Filemón, los que vinieron eran Mortadelo y Filemón, agencia de colocación, esto de la gente de la tía que monta en una empresa, que es de risa, robaron por una ventanuca pequeña, entonces por una escalera, y el cocito no cabía por la escalera. Déjame a mí, decía el otro, no, que tú me aguantes. O sea, fue Mortadelo y Filemón, así, ridículo. Sin embargo, o sea, en el año 90 al 95 está actuando con Servisa, si no, te dice el Tribunal de Cuentas que Servisa no está registrada como marca comercial. No es ninguna sociedad, es Altos Hornos que se llama Servisa y punto. Deben estar sus cuentas ahí metidos porque los han visto ellos, ¿no? Vigilancia y prevención de bienes muebles y inmuebles, certámenes, fechas, se empieza en el año 88, no existe aquí ninguna entidad mercantil que tuviera esta denominación, ni Servisa, SA, ni HM Servisa. Hasta el año 95 se vende, y hasta en ese periodo, fijaros, factura 229 millones, de aquí abajo, 229 millones y una pérdida de 114, la mitad eran pérdidas, qué brutos. Y además de estas pérdidas costó 24 millones de pesetas acabar de cerrarlas, o sea, un negocio ruinoso, innecesario, absurdo, no se sabe quién estaba ahí detrás, digamos que hay un oscurantismo total a este respecto, y es una forma más de decir, bueno, pero ¿esto de qué va? Reflexión final, esto es la mía, aquí es donde hablo yo ya. Quedaron impunes todas estas burradas que estamos viendo, o sea, la falta de motivación, la falta de aviso, la falta de notificación de los actos de liquidación, no se hizo, eso quedó impune. En primer lugar, porque es una sociedad pública y no podía acoger el derecho concursal. Es una lástima, porque tal vez se podía acoger el derecho concursal, vas al juez de la mercantil y dice, mire usted, que estoy en quiebra o tal, porque me va a dar, mira, aquí están mis libros de contabilidad, por ROM. Estas son las razones que estoy dando, porque entonces el juez lo coge y dice, vale, tiene usted razón, está muy mal. Nombra a un par de administradores concursales, que son los que te van a supervisar y van a estar viendo que aquí no se toca un euro o una peseta sin que yo lo autorice. No se hizo, con lo cual, ancha de castigo, ¿vale? Si hubiera habido la jurisdicción de la mercantil, pues etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, los administradores habrían sido declarados culpables y sancionados con las penas previstas, evidentemente. 2. La legislación mercantil. En la ley de sociedades anónimas también establece cautelas para exigir rigor, aunque no sea la mercantil, o sea, no sea la concursal.
Lo que pasa es que las responsabilidades cuando se hace esto, a pelo, como es esta, pues las responsabilidades únicamente las pueden exigir los accionistas o los acreedores no satisfechos. Pero aquí se pagó a todos los acreedores, lo pagamos nosotros, todo, hasta el último, sin discutir, se le pagó a todos para que no levantasen, no fuesen a la auditoría. ¿Qué han hecho con esa empresa que a mí me debía 1 millón de no sé qué? Quiero que le levanten, entonces hubiese levantado. Se pagó a todos sin resistir, para que no hubiese ningún tipo de responsabilidad. El accionista único era el INI, y quien manda en el INI, pues entonces tampoco protestó el accionista. Es decir, que desde el principio, desde el 83, 84, cuando se decide que esto hay que cerrarlo, yo creo que ya tenían planificado toda esta trapacería, esta cantidad de trapacerías, de robos, de no sé cómo llamarlo ya, para no utilizar malas palabras, para hacerlo, para que no pasase nunca nada. Digamos, los ejecutores, caderos libres. Hubo un consejo de administración de HM durante casi 10 años, que cobraron 170 millones de pesetas, o sea, 17 millones al año. No está mal, estaban bien pagados, ¿vale? No sé cómo llamarlos, estuvieron muy bien pagados. ¿Y todo esto por qué? Y ahora ya, digamos, es mi opinión. Echemos la vista atrás. Casualmente, en febrero del 83, el 23F del 83, se cierra Rumasa. Sin ningún motivo, ¿vale? La Rumasa, efectivamente, debía dinero, como para eso está la inspección de Hacienda. Le hacen actas, no puedo pagar, no pasa nada. Se embargan por el tiempo del reglamento de recaudación, se liquidan luego en subasta pública, como sea, de acuerdo al reglamento de recaudación, que es un procedimiento reglado, público y contrastado, y no pasa nada. Que el Banco de España lo engaña, porque vaya el Banco de España y los inspectores, y que si hay que remover se remueve, si hay que hacer no sé qué se hace, y te lo quedas gratis, Rumasa te lo quedas gratis, sin necesidad de gastar 1 billón de pesetas, que es lo que he visto que se ha dicho. Entre otras cosas, y digamos como circunstancia brutal, fue lo de Galerías Preciados, que es que esto es de manual, ¿no? O sea, Galerías Preciados, que forma parte del activo de Rumasa, perdón, se vende por 1.000 millones. A unos de Venezuela, otra vez Venezuela, qué casualidad, ¿no? Los Cisneros. Estos Cisneros lo venden 4 años después por 30.000. Vale. Que obviamente no se lo quedó todo ellos, ¿verdad? Suponemos que no se lo quedó todo el Cisnero. Repartiría entre los amiguitos. 30.000 millones, no está mal. Y todo lo demás que hay por el camino. ¿Por qué se hizo? ¿Vale? O sea, digamos, y luego el billón que costó cerrar Altos Hornos. Cerrar la siderúrgica, perdón. El sistema siderúrgico. El complejo siderúrgico costó 1 billón. ¿Y todo esto por qué? Digamos, hay diversas capas de porqués. ¿Para robar? Se puede robar sin necesidad de hacer este desastre, ¿verdad? Mira qué fácil robar. Se robó aquí, se robó un montón de cosas, máquinas, las herramientas, los complejos de herramientas, que eran buenísimos, pues cuando uno me lo comentaba, que trabajaba en fábricas de acero y tenía sus herramientas, los armarios de herramientas, pues cuando se enciende esto, alguien rompe la cerradura y se lleva las herramientas. Y como eso habría miles de ejemplos. Para robar no hace falta montar este desastre. Para robar en Rumasa tampoco hizo falta hacer esta barbaridad. O sea, se llevaron, claro, los venezolanos se llevaron no sé cuánto, que repartió por aquí, no sé si Ábalos ya estaba por allí, o algún primo hermano estaría por ahí seguramente para sacar su parte. ¿Y entonces por qué se hace? Y esto ya es mera hipótesis. Hay que ser hermano de Maquiavelo. Es que me he leído a Maquiavelo, me parece interesante, lamento no haberlo leído antes, recomiendo a todo el mundo si no se había leído El Príncipe, porque es que no habría votado. O sea, si yo leo esto hace años, no voto nunca, ¿no? Está bien. Entonces, vale la pena leerlo. Y si coges a ellos, empiezas a ver, digamos, cosas del pasado. Y hay ejemplos magníficos de cómo lo que dice Maquiavelo es que tienes que demostrar quién manda aquí. Tienes que ser, que te teman, pero que no te odian. Que no te odien. Esta es una frase que lo ponen varias veces. Hay que saber distinguir, ¿no? Pero te tienen que temer, tienen que saber quién manda aquí. Y hay un ejemplo histórico brillantísimo que es el de Isabel la Católica cuando en Cáceres. En Cáceres se reconquista, mejor dicho, en el siglo XIII por Alfonso VIII de las Navas de Tolosa, y a partir de ahí, pues hasta que viene Isabel la Católica, los reyes católicos, pues estaban encerrados en Cáceres, que estuvimos hace poco, la verdad es que vale la pena, una ciudad magnífica. Están todos los palacios de casonas y fortalezas de todos aquellos aliados, ahora se llama contratistas, los aliados con la reina, entonces tenían toda su casa, sus derechos de pasto, no sé qué, no sé cuánto, y había sus litigios, que si yo la pongo en mi torre más alta, porque mis pastos son más grandes que los tuyos teniendo torre más alta,
que si yo no quiero porque no sé cuánto, había problemas con las torres. Llegó la Isabel la Católica y los desmochó. Pam, 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 pam. Todas las torres, a partir de entonces, tenían todas la misma altura. Y siguen teniendo la misma altura. Menos una, que esa era su arriba. Entonces esa es muy alta, llena de florituras, de colorines, esa es brillantísima. Y a partir de ahí se acabaron las discusiones. Ya, la ciudad se pacificó, no hubo guerras, salieron todos a la calle, salieron todos fuera de las murallas, entonces empezó el progreso. Una forma sutilísima y muy eficaz de demostrar quién mandaba aquí es el caso de Cáceres, ¿vale? Frente a eso ha habido otras barbaridades, como es lo de la nueva dinastía del PSOE del 82. Unos nuevos, unos jovenzuelos, que, bueno, concretamente Felipe González, el estadista, el estadista, era un ignorante funcional, era un licenciado en Derecho, un experto en Derecho Laboral, que posiblemente no trabajó nunca en un despacho laboralista, seguramente, que sus grandes asesores áulicos eran Mitterrand, su famoso amigo francés, el Willy Brandt y el embajador americano. Se pasaba todo el día hablando con ellos y le decían lo que tenían que hacer. Que más o menos lo que decían era lo mismo que decía Franco, su excelencia, cuando venía ministro, es decir, usted no se meta en política, haga como yo. Es decir, mire para lejos, mire a la larga, no se preocupe de los detallitos, porque usted no está para esto, usted está para llevarnos a no sé dónde tiene que llevarnos, ¿no? Entonces, para eso estaba, y entonces a su lado tenía a Alfonso Guerra, el honesto Guerra, que era creo que era aparejador o algo así, exactamente, o no sé qué, que tenía abogado también. Filología. Ingeniero técnico. ¿Quién? El abogado. Alfonso Guerra. Delegado de Juventudes de Educación y Descanso. Era ingeniero, ¿no? Yo conozco, Educación y Descanso. Abogado era. algo de Era eso. filología. Era filología, pero no voy a hablar porque no... Quiero que yo me callo. Entonces, ellos dos, y luego había uno que sí que sabía, aparte de Boyer, que es Solchaga. Por fin vamos a hablar de Solchaga después de que hemos acabado la conferencia. Es un personaje que yo cuando lo he descubierto me ha asombrado. Licenciado en Económicas por la Complutense de Madrid. Su gran catedrático es Luis Alonso Rojo, el Rojo, catedrático de todos, el que escribió el libro Renta Nacional, Nivel de Precios y no sé qué más, que lo hemos leído todos, que no es difícil de entender, y que, digamos, luego fue gobernador del Banco de España. Y este lo manda a estudiar, bueno, a hacer cursos de licenciado, de postlicenciado, postgrado, a dos sitios, a Berna, a Suiza, no sé para qué, y sobre todo una cosa que me asombró, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un sitio, es top, ¿no?, en las universidades mundiales. Este hombre que tenemos aquí, el que he sacado, Lawrence Clay, es el catedrático, es el Premio Nobel de Economía del año 82, año 80, perdón, Premio Nobel de Economía. Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hizo el doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero no pudo tener plaza ahí porque ya había dos premios Nobel de Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y él no tenía ya plaza para trabajar. Imaginaros, un premio Nobel que no tiene plaza porque hay dos maestros como él que son doctores por supuesto, y son premios Nobel de Economía, y en econometría. Fue allí precisamente porque lo mandó Rojo a Solchaga para que estudiase econometría, en el mejor sitio del mundo para hacer lo que era allí. Y después de ahí fue al Banco de España, Servicio de Estudios de Econometría. Voy a leerlo para no equivocarme. Bueno, es una asignatura que era un coñazo, yo no tengo que sufrir. Y entonces es la parte matemática. La econometría es una rama de la economía en la que se estudia la realización de las relaciones económicas dentro de la análisis económico, básicamente. Es decir, el potaje, ¿vale? Se trata de prever qué va a pasar dentro de 4 años, 5 años, 6 años en función de qué parámetros tenemos. Pues el parámetro del empleo, de la inflación, de no sé qué, de no sé cuándo. En función de qué parámetros elijas, y digamos el algoritmo que se dice ahora, entonces se llamaban ecuaciones, el algoritmo pues te podrá predecir cuál va a ser la evolución de la economía, y eso para un servicio de estudios del Banco de España y de todo el Banco de España es fundamental. Adelánteme usted qué va a pasar en la economía dentro de 5 años, porque voy a invertir aquí, no voy a invertir allí, entro en este sector, salgo de otro sector. Eso es fundamental y es una técnica muy exquisita.
Entonces había 2 premios Nobel porque tenían cada uno sus propios modelos que eran exquisitos, eran fantásticos, y entonces él fue a aprender con ellos. Salió de allí y fue a trabajar al Servicio de Estudios del Banco de España, después fue a trabajar al Servicio de Estudios del Banco de Vizcaya, después fue a la consejería, como se llama en vasco, del gobierno vasco en industria, y de ahí con 38 años lo hacen ministro. Claro, ¿qué experiencia tenía en la industria? Pues ninguna. Había estudiado mucho, debe ser una persona inteligente. Ramón Tamames, que coincidió con él como político, pero este estuvo político 8 o 10 años, decía que era una persona prepotente, es verdad, cuando está en la televisión está insultante, faltón, y que acabó mal por las malas compañías, dice. Es verdad, ¿os acordáis de Ibercop? Cuando el gobernador del Banco de España, entonces, que era Mariano Rubio, le da por enamorarse o enrollarse con la Carmen Posadas, ¿no? mi escritora favorita. Y de pronto tuvo la necesidad de hacerse rico, tío. No sé por qué. Y pues empezó a hacer los chanchullos con Manuel de la Concha, con Concha, como llaman los amigos, con el de la Beautiful, ¿no? Un agente de cambio bolsa que, sabiendo el Banco de España lo que voy a hacer, que voy a subir, que voy a bajar, ¿no? Entonces cómprame, véndeme, entonces los pillaron. Entre medios estaba el Solchaga, uno de ellos. Se libró por pelos, desapareció de la política porque ya lo estaban pillando, ya le habían cogido el rastro, y como tenía tantos enemigos en el gobierno fuera, más o menos, los guerristas lo llevaban el enano de Tafalla, lo llevaban a Solchaga, ¿no? Que no recuerdo mal, porque era pequeñito, desapareció de la vida política y luego se hizo más rico todavía de lo que era antes como constructor. De ahí he seguido la pista un poco y entonces resulta que bueno, tiene una empresa de asesoramiento, Solchaga y Recio, que desde que Zapatero, cuando entró Zapatero y ahora, pues multiplicó por 2 o por 3 la facturación anual, lógicamente. Un tipo elegante, inteligente, y no ha aparecido con ni el Tito Berni ni con las cosas mucho más sutiles que este tipo de champús. El abuelo de Solchaga fue el que cerró la factoría en el 31. Ah, mira, viene de familia, efectivamente. Bien, pues esto es básicamente la explicación, el por qué pasó, quiénes éramos, una empresa pequeñita, poco rentable entre las cosas, pues porque teníamos aquí, nosotros éramos la sucursal de HV y nos daban una chatarra que nos sobraba, como sabéis todos los que estáis aquí trabajando, ¿no? Entonces, pese a todo eso, pues aguantamos, se pudo aguantar y al final cerramos sin ninguna razón porque los intereses políticos de la ETA, PNV, UGT y Comisiones Obreras son los que impidieron que se pudiera tirar adelante y tener una empresa rentable y eficiente. Y al final acabamos haciendo lo que querían los franceses, que es lo que más fastidio, ¿no? O sea, usted se calla, no hace nada y usted me compra a mí. Era más barato la gomina caliente de Francia, más barata que la de España, ¿no? Más barata y mejor. Desde el punto de vista funciona, pero que las expectativas creadas del informe Kawasaki, de que es de perogrullo, lo de Kawasaki es del perogrullo. Evidentemente, haga usted una nueva empresa aquí, al lado del Mediterráneo, con lo cual puede exportar, puede traer, puede cercar el mercado, y es que esto, ya te digo, no sé cuánto se le pagó, pero mucho fue, porque para lo que hicieron, quiero decir que esto es perogrullo básico, ¿no? Cuando todo eso es lo que, si ya me voy a colocar así, todo eso es cuando ves que decir, te mueres porque tienes que morir, pues vale, pero te mueres porque la medicina que tiene que hacer TBC no te la dan a ti, se la dan al otro, al primo. Y encima es un inútil que se muere en 9 años, que lo despilfarra todo, pues entonces el cabreo es infinito. Y esto es básicamente la parte oscura de la liquidación, o sea que a la vista de los números que habéis visto, que he visto yo y que os he enseñado, más lo que leáis, que era imposible darle la vuelta a esto, imposible. Bastante se hizo con, digamos, que la liquidación, que los trabajadores de AHM, solo ellos, tuvieran, digamos, una jubilación más que decente, no los demás, que está en la otra parte. O sea, cuando se hace la batalla de los hornos, digamos, lo que se está buscando es el reempleo de los jubilados, de los no jubilados, de los trabajadores activos no jubilados. Los jubilados pues quedaron bien, o muy bien, en todo caso. Una parte oscura, como digo, esta es la parte nada épica, nada mitológica, nada mítica, digamos, no hay orgullo en esto, en mi opinión. Hay muchas traiciones y hay mucha incompetencia. Por no entrar en detalles, que luego podemos entrar ahora con el debate vuestro de las divisiones que hubo aquí en Comisiones Obreras, las facciones carrillistas y las otras, la UGT que hacía, que no hacía, quiero decir que
la parte de pueblo, la parte de andar por la calle de este pueblo, pues ya no entro ahí porque, bueno, pues es una casuística que me parece que en estos momentos no es tan importante. Lo importante fue lo que pasó y por qué pasó. La traición que nos hizo el PSOE. Ah, por cierto, curioso, sí, quería acabar con eso. Maquiavelo, otra vez, te dice que, digamos, tienes que te teman y no te odian. Digamos, se produjo una sumisión. Te lo comenté en algunos de sus capítulos, la sumisión por el poder. Todos los dictadores o todos los grandes señores han acabado abduciendo, digamos, o enamorando, por decirlo de alguna manera, a los que han machacado. Porque es que si no, ¿qué? ¿No? Es el síndrome de Estocolmo famoso. Pero aquí resulta que 3 años después del 47, del 84, nuevas elecciones autonómicas y municipales, y vuelve a ganar el PSOE, ¿no? Cosa que dicen, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Nadie había votado al PSOE. Sabemos que todos, porque el sistema electoral nuestro es muy bueno, es muy garantista y, bueno, por supuesto, no hubo trampas de ningún tipo. Se hizo así. ¿Por qué? Pues yo creo que el reconocerte sumiso es humillante. Es decir, no puedes reconocer a nadie que tú, pese a que te han puteado, te han cerrado, te han machacado el pueblo, te han quitado todas las expectativas, encima les has votado. Es que eso es de vergüenza, la vergüenza. No lo dices. Lo has hecho, pero no lo dices. Y no lo dices nunca, jamás. No he visto todavía a nadie que, pese a todo, yo voté al PSOE por no sé qué. No se dice. Perdón, te estás dejando en la condicionante de la Internacional Socialista, porque Felipe González se debía la sumisión a Willy Brandt y a Mitterrand. Y Mitterrand es el que lo obliga a cerrar la siderurgia en España para ver si puede salvar la suya, que tampoco la salva. Las huelgas fueron tremendas, yo estaba entonces allí, y las huelgas fueron tremendas en Francia. O sea que Felipe González era sumiso a las órdenes de Willy Brandt y de Mitterrand. Siempre hay o sea, la Internacional Socialista tiene una importancia enorme en el asunto de la siderurgia. Esto, por lo que tú has leído, que lo he leído muchísimo todo esto, y ahora lo leí vosotros, se discute. Sí, efectivamente, la influencia francesa fue importante, ellos no querían, pero que tampoco querían la agricultura española, ni los vinos españoles, ni la pesca española. Y así que pasó. Pero aquí, digamos, no hubo unidad para defender esto. Efectivamente, esto es una de las cuestiones que se discute, que se ve y que podemos valorar de que sí, efectivamente los franceses, sobre todo los franceses, no querían. Los alemanes sí. Por cierto, hablando de alemanes, tenemos aquí a nuestra querida amiga la doctora Hibenstreit, que como es alemana y es experta en estos temas, ha prometido que para el año que viene nos va a dar una conferencia sobre los diversos modos sindicales que hubo en España y en Alemania a la hora de afrontar la crisis del 83-84. ¿Vale? O sea que muchas gracias anticipadamente, María. Y ya empiezo a preparar. Sobre todo los sindicalistas vivos. Eso es. Bueno, ya está. Eso es todo. Muchas gracias. Y ahora hablamos de vuestras opiniones. Hasta la próxima. Bueno, pues se abre un turno de palabra. A ver, primero, segundo. ¿Tú tercero? ¿No? ¿Me han prometido todavía? Me pasa como hacía Alfredo, me duele también los ríos. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se oye? Sí. Sí. En primer lugar, Alfredo, me parece una charla interesante, lo que además hemos vivido en primera línea, por decirlo de alguna manera, todo este conflicto. Somos conscientes y compartimos la intervención que tú has hecho. Y nos parece además interesante, digo, porque lo comentaba yo con Rafa Marín, que estuvimos yo de presidente del comité PES y Rafa de secretario a poco del cierre de la fábrica, con algunos compañeros que están por aquí, Pepe Viga, Luis, etcétera, que esta última parte, no la última, sino la parte del Tribunal de Cuentas, es la primera vez que al menos aquí, y creo que en toda España, se ha discutido, o al menos se ha informado en primera instancia, porque diciendo que eso es imposible. Son realidades que no se pueden ni cuestionar ni discutir. Lo que ocurre es que habrá que leerlas efectivamente más detenidamente y no se queda uno con toda la explicación, sobre todo desde el punto de vista económico, del Tribunal de Cuentas, etc. Decirte, Alfredo, lo personal, porque estuvimos tomando el otro día un café para hablar un poco de esto, que discutíamos sobre los datos. Seguramente los dos teníamos razón en relación con las pérdidas. Tú hablabas de 60.000 millones y efectivamente
pero eran pérdidas acumuladas. Yo las entendía como en algún año, los años en los que tú has dado. Es el Tribunal de Cuentas y es la contabilidad nacional, que además está contemplada en intervenciones de Ramón Tamames, que contrastan no, sino coinciden con los datos que tú has dado. Por lo tanto, efectivamente eran cerca de 60.000 millones el tema de la deuda pública. Pero hay una explicación que tú lo has dado, porque si no, la sensación que puede quedar es que si hay pérdidas y hay poca productividad, pues hay que cerrar una cosa, ¿no? Hay pérdidas por un lado y poca, o una productividad menor que en otro lado, hay que cerrar. Claro, eso hay que, tú lo has explicado al final, es decir, la capacidad productiva de las instalaciones de HV y de Ensidesa eran muy superiores. Son altos María Ángeles, 16 metros, cuando nosotros tenía 6. Los dos convertidores, que además nos vienen de HV, eran muchísimo más pequeños que los que tenían HV y la mitad que los que tenían en Ensidesa. Y además ellos tenían algo que nosotros no teníamos y hemos reivindicado siempre, que era una de las claves de toda la historia, que era el tren de bandas en Cádiz. ¿Eso qué implicaba? Pues que económicamente nosotros éramos la sucursal, tú lo has dicho. Mira, hay un ejemplo. En el año 86, 87, no lo recuerdo exactamente, en Altos Hornos teníamos, dentro de los convenios colectivos, una paga por beneficios. Paga por beneficios. Claro, aquí perdíamos dinero. ¿Y por qué se perdía ese dinero? Que también es las pérdidas que tú comentabas antes de los años 70 y tantos, hasta el 80, 80 y pico que has comentado. Claro, le compramos las bobinas, yo me acuerdo perfectamente del conflicto colectivo que planteamos desde el comité de empresa, que lo perdimos al final. Las bobinas que comprábamos, que se compraban en Sidesa y podían costar 55.000 pesetas la tonelada, más o menos, no hacerme caso al 100%, pero por ahí. Cuando las que se compraban fuera, en otros sitios, estaban a 35.000. Claro, al final, tú lo que hacías eras las pérdidas y en Sidesa tenía los beneficios como consecuencia de que te vendía a ese nivel. Por lo tanto, felicitarte por esta parte. Mira, Solchaga, lo peor que tenía, aparte de Chulo, el enano de Tafalla, todo lo que queramos. Aquí tenemos algunas médicas por aquí que saben muy bien que seguramente algunos enfermos que iban allí decían, ¿tú qué tienes? Síndrome Solchaga. Mucha gente así lo hacía. Dijo dos frases relativas a Sagunto que conviene no olvidar por el porqué que tú decías. Una era, la mejor política industrial es la que no existe. Claro, a tenor de eso ya sabemos lo que hay que hacer. Y la segunda, cerrar Sagunto es salvar la siderurgia española. Ojalá, a pesar de que el cierre, a pesar de todo, con todo el dolor de corazón, hubiera servido para salvar la siderurgia española. Tenemos una siderurgia española de mierda, con perdón de la expresión. No existe. Por lo cual no existe prácticamente. Claro, si eso hubiera sido así, pues al final dices, bueno, pues me cierran a mí, pero bueno, permite que en el país, que ese es el gran dilema de Felipe González. No es la traición a este pueblo, que también, así se comprometió a finales de octubre en la campaña electoral a que Altos Hornos se mantendría. A los 3 meses, cuando fue presidente del gobierno, todo lo contrario. El problema es que Felipe González traiciona al país y hace un fraude a este país. No a nosotros, aunque fuéramos en primera instancia los que lo pagamos, porque se privó a España de tener una siderurgia de futuro, como decía el informe Kawasaki. Ese es el mayor error que tuvo el Partido Socialista en esos momentos. Hablamos del informe Kawasaki, totalmente de acuerdo. Pero conviene recordar, lo has mencionado, pero no lo has complementado, porque tampoco es posible, son los acuerdos de mayo del 81, que lo has mencionado ahí. Esos acuerdos fueron fundamentales para la defensa de nuestra fábrica, fueron claves, por una sencilla razón, porque ahí había un acuerdo de Ignacio Bayón, ministro de Industria, con la UCD, con Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, donde se mantendrían las 3 siderúrgicas integrales. ¿Sabéis lo que costó figurar o poner? Y esa había también una división sindical tremenda. Nosotros estamos en la coordinadora en Madrid. Los 2 compañeros en concreto que estaban ya han fallecido. Antonio Martínez Borichi y Vicente Madrid. Costó cerca de 6 meses, imaginaros lo que significa una negociación al alto nivel de Madrid durante 6 meses para que la palabra integral figurara en ese acuerdo. Por la importancia que tienen las palabras muchas veces. Porque claro, siderurgia puede ser un taller que produce no sé qué, pero siderurgias integrales son las que tienen desde el principio hasta el final. O sea, eso era fundamental. Y eso, muchas veces, es verdad que en las charlas, en casi ninguna, seguramente por falta de tiempo, porque se harían muy largas,
no suele figurar ese apartado que para mí para nosotros es fundamental. Termino. Aquí sí hubo unidad, porque es verdad que a nivel general la división, sobre todo en comisiones obreras, los que lo hemos vivido y seguimos estando aún aquí, porque a pesar de todo se hizo todo lo que se pudo, ¿vale? Todo lo que se pudo y que seguramente más aquí. Nosotros teníamos verdaderas grescas con otros compañeros que efectivamente estaban defendiendo, pues eso, de la solidaridad, de la clase y tal, nada de nada. Pero eso nos está pasando ahora, que cierren en fábrica, que cierren en Francia para que la nuestra produzca más, ¿no? Y otros dicen que cierren en España para que la alemana, para no sé qué, produzca más. Esa es la falta de solidaridad que había. Aquí se tenía preparado una movilización fundamental en todos los sectores estratégicos de este país. Y uno del que os está hablando, entre otros compañeros, se dedicó a coordinar todos los sectores en crisis, desde cereales, gama, banca, sector naval, etc. Pero bueno, no salió por esa cuestión que tú antes planteabas de la división. Aquí estamos más solos que la una, más solos que la una, y además nos enfrentamos a un enemigo que acababa de ganar las elecciones, lo has dicho tú, con 10 millones de votos y 202 diputados. Claro, enfrentarse a un pueblo de chicha y nabo, para entendernos, claro, pero el PSOE no contó con la experiencia, la habilidad, la historia sindical y política de este pueblo, con líderes sindicales cuajados en la dictadura y cuajados en la transición, y con todo un pueblo que había sido siempre combativo, y con una clase obrera que estaba a su cabeza. ¿Dónde se produce la división al final? Pues a partir de los acuerdos del 14 de abril, precisamente, cuando se firma, de 1984, por la forma en la que se decide el cierre de la fábrica. Hay unos compañeros, con buen criterio, que defienden que hay que meter las asambleas dentro de fábrica, cuando deberíamos estando siempre normalmente en el campo de fútbol. Y se votaba, cuando era una cuestión de Altos Hornos, solo votaba la gente de Altos Hornos, más que se podía confundir. Y cuando había una cuestión de una huelga en la comarca, ir a Madrid, no sé qué, se aprobaba en la propia Asamblea Ciudadana. Y ahí tuvimos una gresca fundamental, con el famoso referéndum, donde efectivamente los que defendíamos que no había que firmar el cierre de la fábrica, y sobre todo de esa manera, pues perdimos. Ya está, esa es la democracia que tenemos, 2000 y pico votos contra 1000 y pico, sabía que los electorales no podían votar, pero que hubieran votado, hubiéramos perdido esa votación también, porque claro, todo el mundo, desde la política, el sindicalismo, las empresas, no sé qué, presionando para que tal, cuando había mucha gente mayor, y no lo responsabilizo en absoluto. Solo hay que ver las votaciones en la fábrica vieja, en los departamentos, hay que verlas. Un montón de votos en cada departamento a favor de la firma del acuerdo del cierre, y en cambio la Nación en Frío ganó lo contrario. ¿Por qué? Porque estaba siendo joven. La gente que veía perder su puesto de trabajo. Nosotros lo que decíamos, yo lo sigo defendiendo, lo seguimos defendiendo algunos compañeros, que no era contradictorio haber hecho la asamblea del pueblo y explicándole al pueblo lo que había, porque el pueblo había estado ahí, todo el pueblo unido, en torno a la voluntad sindical, y después votar en fábrica. Claro, el pueblo no iba a votar si se cierra o no se cierra una fábrica, como no votaba si hacías una huelga en la empresa, que votar la gente de la empresa. Pero hubiéramos dado una explicación, o alguien ha tenido alguna explicación a nivel general de lo del cierre. El ayuntamiento no se sumó a la huelga. No, Luis, no se sumó a la huelga. Luis, aparte de eso, no se ha dado una explicación. De Renfe y la banca cuando tampoco. se tenía un conflicto, dar la explicación, ¿no? La ciudadanía y tal, de lo que ha pasado y tal, y ahí terminas, te pondrán a parir, te apoyarán, te aplaudirán, te condenarás, lo que quieras, pero eso se tiene que hacer. Termino felicitándote. Me ha parecido muy interesante, y un matiz que te lo decía el otro día y no quiero que se nos olvide, porque suele salir siempre. No es del todo cierto, no digo mentira, para que nadie me acuse de que estoy diciendo mentiroso, ni a Alfredo ni a nadie, que las jubilaciones fueran decentes, fueran magníficas, no es verdad. No es del todo cierto. ¿Por qué? Y explicaré el por qué. Pues además lo vivimos también en nuestra etapa, es que vivimos una serie de conflictos. Aquí la gente se iba, los jubilados, efectivamente, con otras jubilaciones muy superiores, sin ninguna duda. Aquí la gente se jubiló, se prejubiló en primera instancia, y tú lo sabes porque te los he comentado con tus padres, que padres pasan. Y se jubilaban con el otro. Lo digo porque a veces nos dicen, la jubilación es desahondo y tal.
Las jubilaciones de Saúl tuvo que llevarlas al Tribunal Constitucional, ¿vale? Porque el acuerdo que había era del 80%. ¿Qué ocurre? A los 29 meses, exactamente cuando esto estaba ya calmado, aquí no movía ni Dios, ni el viento se movía, aquí no había grúas en este pueblo, en esos tiempos, ni carritos de bebé, aquí estaba todo paralizado. No se le ocurre nada más que al Fondo de Promoción de Empleo de la empresa preguntarle a la Hacienda si hay que retener. Tú pones un borracho a cuidar una taberna y verás lo que pasa, ¿no? Pues era lo mismo, por poner ese ejemplo. Claro, Hacienda dice que sí, a los 29 meses. ¿Vale? Habían estado casi 3 años sin retenciones. ¿Qué ocurre? A la gente le significaba un 20, un 25% e incluso un 30% menos. Con lo cual, ese 80 era un 60%, o un 58 o un 63, depende de cada uno lo que cotizara las retenciones, perdón, del IRPF. Y eso hubo que ir, se pierde en Valencia, en primera instancia, un juez que nos dijo, ¿ustedes qué quieren? Me acuerdo yo de ese juicio. ¿Ustedes qué quieren? ¿Ser como la Lola Flores y el Pedro Roy, no paga Hacienda? Que era un juez andaluz, ¿no? Enrique Lillo, que era abogado confederal de comisiones obreras, que lo defiende, lo comprende. Se recurre al Tribunal Central de Trabajo, no estaba los Tribunales Superiores de Justicia, y ahí se gana, con una sentencia literaria magnífica. Yo la leo de cuando en cuando porque tiene una literalidad, se nota el nivel de los jueces a mayor nivel, al margen de ahora cómo esté la justicia. Y la empresa y el fondo lo recurren al Tribunal Constitucional, manda narices, y aquellos lo inadmitieron. Por lo tanto, digo, como un matiz, ¿no? Para que esas fueras no las perdamos de vista, porque no parece que aquellos se fueron bien al final como consecuencia de todo esto, porque si no se hubieran ido en unas condiciones normalitas. ¡Bravo! Yo cuando pasa esto, yo trabajaba en Hacienda entonces por eso viví fuera. Y es que me acuerdo perfectamente, Antonio Menero, que era el delegado de Hacienda de entonces, que justo por ahí por el pasillo, no sé qué, que estaba el tema de las retenciones de esto, no sé qué. ¿Qué hacemos con tu pueblo? Digo, no los toques, que son muy brutos, ¿no? Quiero decir que al final no se hizo. ¿Por qué? Pues porque aquí ha habido chapuzas, hubo improvisaciones, hubo blanco no, gris. ¿Qué pasó con los eventuales? Están fuera, están dentro, están mitad y mitad. O sea, en todo momento la decisión de cerrar, como no había más razones que, bueno, en el 85 había que cerrar para antes de que entrásemos en Europa y tuviésemos problemas, hubo que hacerlo deprisa y corriendo todo, sin calcular, sin prever, sin estimar y sin negociar nada. Chapuza tras chapuza. Entonces, que no haya que pagar impuestos. Claro, es que me acuerdo que era una barbaridad. O sea, había una norma, había una orden ministerial del Ministerio de Industria donde decía que no había que pagar impuestos. Y claro, para los de Hacienda, ¿cómo que una orden ministerial de Industria modifique la ley del IRPF? ¿De qué vas, no? Este tipo de cuestiones saltaban a la vista porque se hizo corriendo y de mala manera. Y efectivamente la presión, la batalla de Altos Hornos, sirvió para esto, esto sí, no hay que reconocerlo. Pero digamos, las discusiones, las divisiones que hubo en el 83, 84, que tú te has referido en la Asamblea, la batalla de vamos a ganar, nos enfrentamos radicalmente o vamos a negociar, a la vista de los números vistos. Estos números son del año 79, 5 años de antes, es decir, que era previsible lo que iba a pasar. No sé, ahora ya han muerto todos o casi todos y ya no vamos a levantar aquello, pero digamos, habría que seguir hablando sobre el tema para tirar, digamos, acabar de aclarar. Y sobre este tema, antes de cada ayuntamiento, aquí en los documentos que vamos a subir a la página web nuestra, he sacado dos plenos del acta de 2 plenos municipales, la de enero del 84, donde dimite García Felipe, y la de mayo del 84, donde, bueno, se hace digamos, que viene Crispín, el ciclo Crispín, con la comisión gestora. Para que lo veáis, digamos, alto interés antropológico. Yo los he leído, son muy aburridos, pero es que te das cuenta, es decir, pero ¿qué gente votamos tú? ¿Sabes? Te quiero decir que el nivel de análisis que aportan, yo, García Felipe, bueno, pues lo conocí, lo sabéis, lo conocí, le tenía un gran respeto, se ha solicitado que se ponga una calle, yo suscribo que se ponga una calle a García Felipe, aunque fue un error dimitir, no sirve para nada. Esto es como la vida de Brian, ¿no? Habéis visto la vida de Brian, entonces cuando estaba Brian ahí en la tarde aparece el comité, el comando suicida, y dice, este lo van a salvar, ¿no? El comando suicida significa que se suicidan todos allí idiotas. Pues aquí igual, o sea, dimitir cuando tú estás defendiendo una postura con razón, ¿no? ¿Dimitir para qué?
¿Quién gana, no? Una idiotez, pero vamos, por lo menos como hecho de que hubo un alcalde con palabra, ¿no? Para eso, digamos, ese es el epígrafe que le pondría en la calle, un alcalde con palabra. Y sí, efectivamente hay que reconocerlo, y es muy divertido ver luego el acta del mayo del 84, donde aparece, todos vuelven, habían dimitido la mitad y ahora vuelven todos, y las razones que dan para volver. Digamos que tiene interés antropológico, sin más, pero un poco por reconocer y conocer el ambiente que había en aquella época, ¿no? Cómo se veían aquellas cosas en la vida política y en la vida social. Eso, y nuestro alcalde, no es lástima, ni nuestra concejala favorita tampoco ha venido, ¿verdad? Ana no ha venido, ¿no? Ana que sabe, no ha venido. El archivo. El archivo es fundamental, toda la documentación que tenemos, que es lo que se ha conservado, que no se ha quemado, es fundamental para reconstruir todo lo que ha pasado aquí. No tenemos, o sea, no hay más que los 4 números que yo he podido sacar de aquí, números generales de balances, no sé qué, no sé cuánto, pero falta todo el detalle, todas las tripas. Habéis visto que del año 73 hasta el 85 se multiplica la vida 6 veces, por ser una barbaridad. Pero el coste de la vida, el sueldo no pudo multiplicarse por 6 porque se hubiese arruinado mucho antes, ¿no? Todo ese tipo de trabajos de analizar con la vista, digamos con la lupa, paso a paso cada uno de los ítems de la cuenta de resultados del suministro, del carbón, el acero, el no sé qué, los sueldos, todo eso hay que analizarlo bien. En esos 9 o 10, 12 años, desde el 73 hasta el 85, eso hay que verlo con detalle, y para eso no queda más remedio que echar mano del archivo cuando lo dejamos, ¿no? La evolución de los sueldos, los conflictos colectivos, pero vamos a ver cómo las primas, cuando empiezan a pagarse primas a los de producción de ahorros altos y a los no sé cuánto, la diferencia entre los trabajadores de cuello blanco y los demás, todo ese detalle, esa lupa, esa realidad de todos esos años, hay que verla, o sea, no nos podemos quedar ni con la parte negra ni con la parte blanca, que se la bandera, hay que verlo con detalle, hay que verlo con tranquilidad. Y yo animo a todos los que tengan que hacer un TFM o tengan un sobrino que tenga que hacer un TFM o algo así, pues que cuando tengamos el archivo de una puñetera vez, pues os pongáis, quiero decir, os pongáis a estudiarlo, a verlo y a sacar, a reproducir la realidad de lo que pasó en aquellos años prodigiosos de los años 70, ¿no? Básicamente, bueno. Renfe perdía por un tubo, pero pensaban, si hicieron el tesoro no nos cerrarán a nosotros. Y Renfe, pero digo porque es que yo tenía que ir a Renfe, a Sagunto, y decía, pues si perdéis, que os cierren, y vosotros os tenían que ahorcar. Con lo que vosotros perdéis os tenían que ahorcar. Pero no, nada, no, ninguna solidaridad. Venga, ninguna. Bien, turno de palabra. Oye, el turno. Que sindicalistas así, estamos uno todas las mañanas. Me llamo Pedro Cano, no soy economista, soy ingeniero técnico, como es Alfonso Guerra, que además de ingeniero técnico es licenciado en Filosofía y Letras. Sí que estuve desde el principio en la 4ª planta y quería corroborar y confirmar todo lo que ha expuesto Lario y también lo que ha dicho en parte Barquero. Yo viví el expolio, lo viví directamente, pero lógicamente no como economista, sino como técnico. Entonces, en el proceso en el que se traían bobinas, bien de Ensidesa y también del tren de Ansio, todo lo que tenía de chatarra, Altos Hornos de Vizcaya, porque era chatarra pura y dura, la traían aquí en forma de bobinas. Entonces, traían bobinas que era como, yo qué sé, hacer una carrera de Fórmula, con coches de Fórmula 1 de aquí a Sagunto, que es una tontería. Entonces, las instalaciones de la 4ª planta, lo único que hacían era deteriorarse. Eran averías continuas y luego, además, la materia prima, que se terminaba al final, el producto final no tenía ninguna calidad. O sea, aparte de lo que has dicho del precio por tonelada y tal, aparte de eso, encima no valían las bobinas y encima destrozaban las instalaciones. Entonces eso lo viví yo personalmente, incluso se dio el caso, imaginaros una bobina como un rollo de papel higiénico, imaginar que el agujero, pues hay que ponerlo en un sitio para deslizarse luego. Pues venían incluso en camiones, y venían con el agujero que no se podían procesar, no se podían meter porque estaba hundido el agujero, no era un agujero perfecto.
Entonces era imposible. Eso por un lado. Luego por otro, lo que se estaba diciendo de la siderúrgica, pues efectivamente, después en el Sidesa remodelaron el tren de navegación en frío y se gastaron 70.000 millones de pesetas de la época y remodelaron el tren de bandas en frío, pero hay una cosa que se llama los castilletes y es que el ancho de banda no se puede modificar. Entonces, la chapa que se producía en el Sidesa no valía para determinados coches. Toda esa chapa tenía que venir del exterior de España. Eso por un lado. Y otra cosa del TBC es que los vascos, que eran más listos, esos sí que tuvieron un TBC. Se llamaba la acería compacta de Vizcaya. Y ahí sí que era una acería, un TBC, pero completo. Sacaban la bobina, pero sin problema. Como hubieran salido aquí, si hubieran instalado como se propuso el tren bandas en caliente. Y ya termino diciendo que efectivamente en algún momento hablar como tú has hablado de temas oscuros, el tema económico, de lo que ha dicho Barquero, pues también efectivamente habría que hablar de temas oscuros en las heridas que dejó la reconversión aquí en el puerto, incluso entre familiares. Esa es mi opinión. Buenas tardes. Yo, más allá de que seamos hermanos, quiero felicitarte porque yo, que soy del mundo sanitario, para todos los demás que no me conocen, me he enterado de muchas cosas. Y una de ellas es que la política sigue siendo tan vomitiva, o era tan vomitiva como ya es ahora. Me imagino que eso viene de mucho más tiempo, de Maquiavelo y de alguno más por ahí que lo inventaron. Llama la atención, para los que no somos neófitos en toda esta materia, que el informe del Tribunal de Cuentas que encarga el PP después realmente no se explotaran ni se pidieran responsabilidades ni de nada. No sé si porque, claro, como la administración ahí en su momento parece que tiene patente de corso, que se suele decir, si realmente eso es así o no, ¿no? Ya está. Y gracias, felicidades otra vez. Pues vamos a ver, te explico. Legalmente no había ninguna posibilidad de ir adelante por lo que hemos dicho. La única reclamación que podía hacer sobre este destrozo es los acreedores, que a todos cobraron, o los accionistas, que eran del INI y por supuesto no iban a ir. Lo que sí que se podía haber hecho es, como si hubiese sido al revés, todo el puto día, así hablando, perdón la palabra, abrirían los telediarios, lo que pasó aquí, lo que se hizo allá, como hacen siempre. O sea, estarían todos los días y nos lo sabríamos todos de memoria lo que habría pasado, ¿no? Aquí, como el PP, como dice mi ilustrado Federico Jiménez Los Santos, son unos maricomplejines. Entonces no hablan de nada nunca. No sé por qué. No sé qué problema tienen estos tíos, ¿no? Yo no soy, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso no se sabe. Aquí no se sabía. Yo tampoco lo sabía. Mira que me interesa el tema. No lo sabía y lo descubrimos por casualidad. En APIS, oye, voy a preparar esta conferencia y voy a hacerla sobre otra cosa, que igual lo hago. Y es cuál es el origen de este local, por ejemplo, que es municipal, a cambio de qué, cuándo se hizo y por qué, a cambio de qué, ¿no? O las oficinas generales, o el campo de Fornás, o todo lo que es municipal. Yo quería saber esto, simplemente. Y entonces empiezo a preguntar a los compañeros de APIS, oye, ¿qué sabemos de esto? Dice, bueno, pero tenemos esto en el Tribunal de Cuentas. Y no tenía ni idea que lo habían hecho el Tribunal de Cuentas. Entonces lo ves y dices, bueno, el Tribunal de Cuentas ya está. Esa es la conferencia, no hace falta más. Lo demás ya lo veremos, lo hacemos, lo buscaremos. Los viejos del lugar están desapareciendo ya. Y entonces hablo con algunos que fue concejal. Yo no me acuerdo, es que he perdido los papeles, pero bueno, habrá que dedicarle un montón de horas, recogerte los plenos municipales uno tras otro y encontrar algo, porque evidentemente pues es un tema interesante, saber la historia de estos locales, ¿no? De cuánto, a cambio de qué y cuándo se hizo, ¿no? Casualidad. Entonces resulta que Ana, que es la archivera nuestra, pues lo tenía, mira, tengo esto, y ya está. O sea, mira casualidad, si no tampoco se hubiésemos sacado, ¿no? Y está publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero bueno, pues igual que se hizo en, ¿cómo se dice?, en Segarra,
ahí sí eran compañeros míos cuando sacamos la población que vinieron aquí a trabajar y estuvieron en el Tribunal de Cuentas y estuvieron haciendo una auditoría sobre lo que pasó en Segarra. Pues habrá que buscarla y si vale la pena, pues habrá que ir a Segarra y a la Valduso, perdón, y explicarles, oye, queréis que os leerosla y a ver qué pasa. Imposible que fuese peor que esta, imposible. O sea, los destrozos, la falta de respeto a las normas contables, la falta de respeto a todo que ha pasado aquí, es que esto es inaudito. O sea, yo no he visto en mi vida ni me podía imaginar un trabajo tan chapucero y tan desastroso y tan gratuito como lo que ha pasado aquí. La verdad es que cuando ves esto, dices, hombre, puedo entender la crisis, pero lo que yo no puedo entender es esto. ¿Para robar? ¿Todo era para robar? Hombre, no. O sea, algo más. Yo creo que en el fondo es el desprecio, o sea, que se mueran, ¿no? Como cuando, pues eso, con lo que decía antes, del Maquiavelo. O sea, lo que se hacía antes en aquella época era la nueva dinastía, a ver, se le coge a un noble del otro bando, se le encarcela, se le arruina, como Rumasa. Y luego, ¿qué pasa? ¿Que hay un pueblo que nos molesta porque no sé qué? Pues se explaya el pueblo, se quema el pueblo y se vende como esclavos a los demás, que es lo que hicieron aquí, y además, y se tapan los papeles, sin más. Un acto maquiavélico, es lo que hemos sufrido por eso, por la demostración de un poder, y como tal había que ser todo lo bruto que tú puedas ser, todo lo irrespetuoso y con olvido absoluto de, pues eso, de las normas y de la ética, sin más, digamos, nada personal. Yo por ahí acabaré ahí con el nada personal, pero que es asombroso, esperemos que no vuelva a ocurrir nunca más, ¿no? La destrucción de Altos Hornos es similar a la destrucción de los trenes del 11M. Había que acabar como fuera con lo que se pudiera revisar. Efectivamente. Yo, disculpadme, yo solo quiero darte las gracias, Alfredo, porque mira que he visto auditorías de la Sindicatura de Cuentas y he visto auditorías del Tribunal de Cuentas. Como esta no tiene desperdicio, simplemente los párrafos que tú has puesto ahí. Es de una caradura, de un absoluto desprecio inaudito. Un partido acomplejado y otro empoderado fue lo que derivó en que pues en otras circunstancias y ante una auditoría de un Tribunal de Cuentas que va a las Cortes Generales se hubiera creado una comisión de investigación y se hubieran depurado responsabilidades no políticas sino penales, porque como estamos hablando es un expolio. Esto en términos penales también tiene otros calificativos. De aquello no se va a hablar y ya ha pasado y muertos están hasta los que lo cometieron, o casi muertos, o a punto de enterrar. Te lo agradezco porque además este trabajo tiene que ser fruto de una memoria. Si los jóvenes están hablando de la memoria histórica del pasado, de un pasado incluso antes de la democracia, pero vivir en absoluta, plena democracia, un expolio, un robo en este pueblo de tal calado es para que los jóvenes hablen de esta memoria y no la olviden. Por eso, de verdad, que yo me he quedado sorprendidísima cuando he visto lo que el propio Tribunal de Cuentas ponía y no ha pasado absolutamente nada en este país con esa auditoría. Te lo agradezco. Muchas gracias. Ahora, porque a las 8:30 hay una película que es Milagro en el Bernabéu. Luego vámonos. Vámonos, ¿verdad? Y lo que somos del Barça. El último ya acabamos, ¿verdad? Un minuto que nos vamos ya, va. Tranquilos que no voy a dar otro meeting ni tampoco voy a dar otra conferencia. Te agradezco el trabajo. Hay cosas que ya sabía, otras que después de leerme ese informe, que es público, que podéis haber leído cualquiera, entonces internet enseguida lo encuentras. Yo tengo una pregunta. ¿El coste final del cierre ha sido o fue más grande que el coste que hubiera supuesto haber continuado con las inversiones de la cuarta planta cerrando las del norte? Y la otra pregunta que te hago. Yo he estado intentando buscar el contrainforme, porque ese informe del Tribunal de Cuentas tiene un contrainforme de la propia, del propio SEPE, que no está. Estoy de acuerdo con lo último que han comentado, que debería haber sido pues, objeto de una comisión parlamentaria, pero como economista te pierdes un poco también en los datos. Y también te hago, digamos, la siguiente reflexión. Fíjate en qué momento se publica ese informe de cuentas, año 97, fíjate qué momento histórico es, en el caso de España,
fíjate en qué situación estaba España en ese momento. Con lo cual, yo creo que ese informe fue seguramente un intercambio, un quid pro quo, un intercambio entre los dos partidos. Es decir, no te saco esto a cambio de que no me saques aquello. Sobre el expolio, estoy de acuerdo que el expolio fue, pero no solamente de este pueblo, recordemos que la empresa era estatal. Luego fue para todos los españoles en determinado. Y por último, con respecto a una aproximación que se ha comentado sobre el tema de Solchaga, existe una costumbre muy arraigada en torno a la épica del movimiento obrero y del movimiento, en el sentido de intentar minimizar o ridiculizar a la persona o al grupo con el cual estás luchando. Y eso me parece un error, porque mucho enano de Tafalla, pero el tipo era muy inteligente. Si te lees los diarios, te lees también sus publicaciones y te lees todo lo que tiene sobre economía, el tío fue a Estados Unidos por algo. Entonces, yo creo que la lucha obrera al final acabó venciendo a este señor, bajo mi punto de vista. Por mucho que se comente que las jubilaciones no fueron tampoco tan... Si analizamos un poco, quizás sin el movimiento obrero hubiera sido peor el resultado. Por tanto, ese movimiento obrero venció a un gigante. Pensémoslo así. Lo que sí que me llama mucho la atención, y por último termino con esto, es el interés que bien ha habido en la política local o a nivel general de destruir la memoria de aquello, porque si tuviéramos el archivo, y espero que el archivo se ponga en marcha, aunque yo creo que al ritmo que vamos, ni mi nieto lo va a ver, podemos analizar muchas veces, por ejemplo, cuando tú dices en el informe, no existe un inventario, no existe la propuesta de reinversiones. Habría que ver si en el archivo de fábrica existía ese inventario, si no se le dio esa información por idea política o por lo que fuera, todo eso habría que contrastarlo. Pero, vuelvo a decir, gran trabajo, gracias por la información y a ver si me responde esa pregunta. Es decir, ¿costó más el cierre de lo que hubiera costado el mantenimiento? Te cuento, según el informe que hace los de Alicante, Pierre Morgan, la cuarta, o sea, el TBC hubiese costado 66.000 millones, ¿vale? En el año 84, 85, por ahí. 66.000. La valoración de las cosas que se hicieron superaba ese valor. Quiere decir que era más barato hacer el TBC que, digamos, rehacer los apaños que había ahí, más lo habéis comentado. Bueno, el problema que había con la ampliación del TBC de Sidesa y tal, consistía en ampliar los rodillos de laminación. Claro, yo no soy mecánico, pero aquello me parece una chapuza impresionante. Claro, los rodillos los amplías y entonces, pues no sé, las vibraciones, la no sé qué, no sé cuánto, aquello no sé cuánto podía aguantar, pero era una chapuza impresionante, ¿no? Y el gran problema que tenía, que también lo habéis comentado, es que efectivamente el acero es de muy mala calidad porque es un acero que estaba fundido con chatarra. Y entonces, claro, se trataba de hacer una chapa muy fina para poder ser embutida. Eso es machacada. Cualquier mínima, no sé, cualquier mínima protuberancia de cualquier cosa te rompía la chapa. O sea, que es que no valía. O sea, el acero no valía. No tenía las condiciones. No tenía las condiciones, la máquina no tenía condiciones. Aquí fue todo un despilfarro absoluto. Y digamos, y volviendo a Solchaga, acabando contigo, digamos, yo lo hago el gran culpable, porque él sí que sabía lo que iba a pasar. Los demás no, pero él sí, porque era una persona inteligente, muy bien formada. Y él vio que efectivamente esto era no sé, pan para hoy, hambre para mañana, no sé cómo llamarlo, que iba a ser un despilfarro. Pero es un típico vendido, además así, vendido porque no, yo creo que no tenía ni ideología ni principios, simplemente tú haces esto, tú mata a aquel, tú ciérrame esto, bueno, hemos visto películas del tío que sabe que esto no hay que hacerlo, pero lo hace porque le pagan bien, o porque quiere quedarse dentro de la empresa, o porque quiere prosperar económicamente y socialmente, ¿no? Me gustaba mucho la Beautiful People, este famoso, y entonces, claro, pues tenía que hacerse rico, porque a ti te invitan un día a comer, pues no va a estar todos los días invitando, aquí hay fotos suyas en Marbella, con el Presler, que también estaba por medio, también con el otro, con el Moller, desde que esa corrupción moral, por decirlo de alguna manera, yo creo que le compensó, ser un vendido, ser un traidor, ir en contra de sus conocimientos y de lo que él sabía que iba a hacer. Él sí que lo sabía, los demás creo que no, pero él sí. Entonces lo hago gran culpable precisamente porque si tú sabes que esto va a ser un desastre, que te vas a quedar sin empresas hidráulicas en España, que los números lo habéis visto, es que no hace falta estudiar mucho para ver que esto no iba a ningún sitio. Él sí que lo sabía y lo hizo, y además lo hizo con pleno convencimiento y con entusiasmo. Los muy listos son muy peligrosos.
Bueno, pues me uno, por supuesto, a la felicitación a Alfredo por esta conferencia tan interesante, me estaba trabando, y le vamos a entregar también una plaquita en recuerdo de la conferencia que nos ha dado en esta ocasión, en negro, para que lo veáis mejor. A todos vosotros, gracias por asistir, nos emplazamos para la próxima, que será el 14 de mayo, con el título Fotógrafos en la reconversión, que la impartirá Juan Francisco Higueras, el fotógrafo que creo que todos lo conocéis. Así que ya sabéis, el 14 de mayo nos vemos aquí. Y acordaros a los que conozcáis jóvenes que hasta el 4 de mayo podéis entregar los relatos de Pluma de Acero, que afuera están los trípticos. Muchas gracias.